Esta noche en Fuera de Plano comprobaremos cómo los resultados del confinamiento por el COVID-19 empiezan a ser visibles. Estamos doblegando al virus, pero el mundo que quedará después de esta pandemia será muy distinto. ¿Cómo afectará a la globalización? ¿Cuándo se recuperará la economía? ¿Qué modelo de sociedad nos espera? El futuro es incierto y la partida sigue abierta. Son emociones como estas que van a ver las que nos permiten seguir adelante. Hola Javier, Hola. ¡negativo! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo estaba esperando! Gracias de corazón, gracias. Nos vemos en 4 minutos, aquí, en Fuera de Plano. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una semana más a Fuera de Plano. El avance del coronavirus en Canarias se ralentiza, así al menos lo confirman los datos de estos últimos días. Estamos ganando la partida contra el COVID-19, pero los efectos colaterales son muy preocupantes. Fíjense, Canarias teme sufrir un desplome del 28% de su Producto Interior Bruto y el desempleo en este archipiélago podría dispararse por encima del 30%. Si en el terreno sanitario hemos logrado poner en jaque al virus, en el ámbito económico es el virus el que nos ha puesto en jaque a nosotros. Esta noche vamos a hablar de todo ello con una mesa de expertos. Lo vamos a hacer con Basilio Valladares, científico, con José Miguel González, economista, también con Esther Martín, de Comisiones Obreras, y con Juan Ramón Santana, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas. Muchísimas gracias a los 4 por venir, por estar con nosotros hoy. Enseguida vamos a incorporar también a esta tertulia, vamos a tener las opiniones del catedrático de Educación para la Salud, Jesús Sánchez Martos, que además se va a incorporar, como decíamos, al debate. Dentro de unos minutos vamos a hablar de todo ello, pero sí quería empezar preguntándoles a los miembros de la mesa. Queda claro que esta partida solo se puede ganar de una manera global, aunque unos países están luchando contra esta pandemia de una manera distinta a otros, y hay que decirlo porque es la verdad, con distinta efectividad, enfrentando modelos como los de la democracia occidental a modelos como el del autoritarismo asiático. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Basilio. Bien, efectivamente es así, pero nosotros tenemos que disciplinarnos si queremos y asemejarnos en parte al autoritarismo, vamos a llamarlo así, ¿no? A la disciplina de los orientales para poder salir de este atasque, porque si seguimos con el egoísmo con que se nos manifiesta en muchas ocasiones, nos vamos a hundir más. O sea que está clarísimo que el comportamiento que tengamos de ahora en adelante, cuando empiecen a levantarse las restricciones y podamos salir a la sociedad y empiece a convivirse otra vez, el comportamiento que tengamos es fundamental para que esto sea un éxito. Esther. Bueno, yo creo que está en juego la propia Unión Europea. O sea, nosotros somos partidarios de que se apliquen políticas keynesianas, pero de forma heterogénea entre los Estados miembros. O sea, es fundamental que intervenga el Estado a través de aumentar el gasto público para fomentar que a su vez aumente la demanda y con ella pues la inversión, el empleo. Si las políticas que se lleven a cabo dentro de la Unión Europea no son equitativas entre todos los países, sobre todo los que peor estamos padeciendo esta pandemia mundial, España, Portugal o Italia, como digo, está el futuro de la Unión Europea en un riesgo y además inminente. José Miguel, ¿actuación unificada o actuación no unificada? Bueno, en base a una crisis sanitaria lo que hace es que te iguala. Te iguala, lo que ocurre es que genera también polarización respecto a la región si tiene más o menos desarrollo previo a esa crisis sanitaria. Es cierto que la metodología que se ha llevado a cabo puede que haya sido ciertamente heterogénea, pero al final las soluciones han sido relativamente idénticas. Confinamientos, test, desde el punto de sanitario eso está perfectamente declarado. Desde el punto de vista económico sí es verdad que necesita actuaciones quirúrgicas diferenciadas dependiendo del territorio al que está. Canarias no puede tener el
mismo nivel de intervención que pueda tener el País Vasco, por ejemplo, simplemente porque la distribución sectorial es completamente diferente. A partir de ahí, una cosa es intervenciones individualizadas y otra cosa es mutualizar las intervenciones, es decir, evitar la polarización, que es justamente lo que va a provocar esta crisis. Juan Ramón. Bueno, vamos a ver, lo que hay que tener en cuenta siempre, cualquier modelo en una situación de crisis sanitaria con esta, lo que hay que primar es la salud por encima de la economía, ¿no? Aunque lo ideal es buscar equilibrios de tal forma que la economía no se hunda. O sea, habría que readaptar la economía a hacerla a una forma productiva que garantice la salud. ¿Que es más efectivo en los países orientales que en los occidentales? Depende. Depende de la gana que tengan los países donde estén de garantizar o no la salud y adaptar sus modelos productivos a eso. Pues enseguida vamos a profundizar en todo esto. Les decía que también vamos a contar hoy con la participación, con las opiniones del catedrático de Educación para la Salud, Jesús Sánchez Martos. Ya estuvo con nosotros hace 2 semanas. Se va a incorporar al debate. Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches a todos. Muchas gracias. ¿En qué han cambiado las cosas en 2 semanas? Bueno, han cambiado a mejor en muchos aspectos. Claro, yo no puedo decir a mejor en el tema económico, evidentemente, pero mira, yo estoy seguro, aquí me veis, estoy con un tablero de ajedrez, tengo una silla vacía, que habéis visto antes, donde yo imaginariamente tengo al virus y estoy intentando hacer una partida de ajedrez, porque creo que esto es una estrategia. Y creo de verdad que yo aquí, que voy a utilizar una defensa que todos los que saben ajedrez la entienden, los 2 caballos al mismo tiempo. Bueno, los caballos que están detrás tienen que saltar adelante y tienen que defendernos. Con esto quiero decir que una partida de ajedrez se tiene que ganar con estrategia y que nos tenemos que adelantar. Yo juego con las negras, juego con desventaja, el virus tiene la ventaja, yo tengo que jugar pensando en las jugadas que va a hacer el virus. Por eso yo creo que tenemos que adelantarnos y mi mensaje hoy es que podemos vencer al virus, sí, pero con la responsabilidad de todos, gobernantes, políticos, medios de comunicación y todos los ciudadanos en general. Bueno, pues me ha gustado mucho, Jesús, ese planteamiento que hacías de partida de ajedrez. Vamos a ver qué estrategia desarrolla en unos minutos, como si se tratase de una auténtica partida. Canarias comienza a doblegar al virus, un enemigo común al que nos enfrentamos con todas las piezas disponibles. Con habilidad y con tesón vamos acorralando poco a poco la pandemia. Lo vamos a ver en el reportaje que les hemos preparado para hoy. Jaque al virus. Con gran capacidad de contagio, mutante, a veces nos engaña sin dar síntomas, se esconde, resiste, pero también es un enemigo imperfecto. Canarias comienza a doblegar el virus. Javier, eres una de las personas que han superado el coronavirus. ¿Cómo estás, lo primero, y cómo ha sido el proceso? Pues nada, me encuentro muy bien. La verdad que después de que salí del hospital he tenido una semanita, 10 días así un poquito flojo y he ido retomando fuerzas, que estoy muy sorprendido yo mismo con cómo ha respondido todo esto en mi metabolismo, la verdad. Total, de lo que estuve en el hospital fueron 13 días. Pues mira, lo más duro que he pasado en todo esto ha sido entrar en aquellas salas habilitadas para el COVID-19 en el hospital, ver a toda aquella gente que estaba ahí ingresada en ese momento, tantos aparatos, tantos médicos, tantos profesionales de un lado a otro. ¿Qué le dirías a personas que, en este momento están pasando ese proceso tan duro, que están con el virus?
Decirles que, bueno, que tienen que tener un poco de paciencia, fuerza y optimismo. Hola. ¡Ay, Dios mío! ¡Lo estaba esperando! El archipiélago muestra una serie de particularidades a la hora de afrontar esta emergencia sanitaria. La principal quizás se encuentra en el número de contagios. Sí, efectivamente, tenemos el número de contagios y de hospitalizaciones más bajas de toda España. En números absolutos somos la comunidad que menos casos y menos defunciones tiene. Otro tema importante y característico es que existen muchas islas en el archipiélago en los cuales prácticamente el virus no ha hecho presencia, ¿no? Tenemos todas las características para poder, por ejemplo, hacer estudios actualmente con los test rápidos, por ejemplo, a todos los habitantes del Hierro o de la Graciosa y ver si realmente pues, el virus ha circulado o no ha circulado, ¿no? Para hacerle jaque al coronavirus, algunos se han puesto por delante de otros. Aunque estaban considerados los últimos en una sociedad que debe reflexionar mucho tras esta pandemia, han resultado ser los primeros. Gustavo, te pillo como cada día trabajando, no has cesado la actividad desde el estado de alarma, ¿no? No, nosotros somos servicio esencial a la comunidad y tenemos la obligación y el deber de seguir trabajando. Gustavo, profesiones como la tuya siempre han sido imprescindibles, pero la sociedad posiblemente no nos hayamos dado cuenta hasta ahora que estáis en primera línea también. Nosotros siempre hemos estado mal mirados por todo el mundo, ¿no? Nunca se acuerda nadie de nosotros, pero seguimos estando ahí. O sea, cada noche, cada mañana, cada vez que viene cualquier vecino a tirar la basura, se encuentra el contenedor vacío y siempre estamos ahí, estamos en la sombra. Y deberían haber una reflexión no solo con el trabajo, sino con las limpiadoras de hogar, con todo el mundo. Con ese escalafón de abajo que nadie se acuerda y ahora somos los que teóricamente estamos tirando del carro. Son profesiones que efectivamente no valorábamos con anterioridad como valoramos ahora durante la pandemia. Sería que esto nos enseñara a que efectivamente hay una serie de profesiones que a pesar de su baja cualificación forman parte esencial y muy importante del tejido productivo de la sociedad y evidentemente eso tiene que tener reflejo en mejoras salariales, en mejoras sociales y en incentivación a las empresas que se dediquen a estos sectores. Veo aquí que alguien nos ha escrito gracias. Nos llenó de ilusión, ¿no? Nos emocionó ver que alguien se acordaba de nosotros y de hecho vive ahí mismo, en el número está aquí. Vale, si quieres pues te la vamos. presento. Venga. Sí, hola. Hola. Venía a agradecerles, la verdad, el detallazo que han tenido las niñas con nosotros, conmigo y con mis compañeros. Les agradezco mucho lo que hacen todos los días por nosotros. Porque ellos también se ponen en peligro. Es que ellos también se merecen un aplauso. ¡Vamos! Ahora hemos visto que estáis en primera línea y que sois imprescindibles totalmente. ¿Te sientes más valorada? Por supuesto que nos sentimos más valoradas por donde quiera que va en las redes sociales, todo es el servicio de limpieza, Vamos por la calle, nos ven así vestidas, muy bien chicas, ole por ustedes, son una pieza fundamental. Antes nos trataban como lo más bajo. Ahora parece que ya la gente se ha concienciado de quiénes somos, de lo que hacemos, cómo actuamos. No solo está cambiando la percepción que teníamos de estos trabajadores, el coronavirus también ha destapado las necesidades de los mayores. Sus cuidados, a partir de ahora, deben plantearse como una responsabilidad compartida. Hay un deber ético, moral, económico, social, político y de toda índole. Son los que han construido antes que nosotros lo que llegamos a tener. Lo poco o mucho que tenemos se lo debemos en gran parte a ellos. Ellos han estado trabajando, ellos han estado cotizando, ellos han estado construyendo y ahora se les debe, digamos, por una cuestión de reciprocidad, ¿no? Virginia, auxiliar de atención a domicilio, ¿cómo están llevando esta situación de pandemia? Entonces, de momento lo llevamos bien, sin ningún contagiado y protegido. Al principio, cuando empezó todo esto, sí, teníamos miedo a lo que es la situación, pero
en algún momento lo tenemos que dejar de atrás, ese miedo, y ayudar a los que verdaderamente lo necesitan, que son ellos, porque si nosotros no venimos a sus domicilios a asearlos, a hacerles de comer, ellos están solos. ¿Me podrías pasar con Victoria para hablar un poquito con ella? Victoria, ¿usted cómo se encuentra? Bueno, aquí con el confinamiento pues aguantando hasta que esto se pase. Victoria, ¿y usted vive sola? Pues sí, mi niña, vivo sola. ¿Cada cuánto va Virginia a su casa? Todos los días. Y a usted, quieras o no, pues le alegra un poco también. Claro que sí, me acompaña bastante, sí. Pues a sí, cuidarse mucho, Victoria. Echa de menos los besos, abrazos que antes llegábamos, nos saludábamos por la mañana y eso, pero con el tiempo ya veremos que lo vamos a volver a hacer. En esta partida hay figuras como el alfil. Hoy, estos elefantes del milenario juego representados por las ONGs cargan en sus alforjas con un peso añadido, los más desfavorecidos, que son doblemente víctimas del COVID-19. Nos hemos desplazado hasta el Banco de Alimentos de Tenerife para conocer cómo es su actividad en estos difíciles momentos. Rosario, muchas gracias por sacar un huequito para atendernos. ¿Cómo se han adaptado a las circunstancias del momento que nos está tocando vivir? Tuvimos que hacer una adaptación desde el primer momento, tuvimos que adaptar nuestro grupo de trabajo. Contamos ahora mismo con un equipo de trabajo más reducido, ya que gran parte de nuestro voluntariado son personas mayores de alto riesgo. ¿Se ha notado un aumento considerable de la demanda? Sí hemos notado que la demanda ha aumentado, pero sobre todo hemos notado que la demanda ha aumentado de nuevos usuarios. Nos estamos viendo totalmente con perfiles que nunca habían acudido a los servicios sociales a pedir ningún tipo de ayuda. A la par hemos recibido muchas donaciones, hemos visto cómo ha aumentado la donación de productos frescos, también de productos que iban destinados a los hoteles, y al final, bueno, es un beneficio porque podemos entregar más kilos de alimentos. Gran parte de estas personas estaban en paro, tenían empleos precarios o trabajaban como podían en la economía sumergida. Ahora solo les queda la ayuda pública de subsistencia. Tú tienes 34 años, eres madre soltera y trabajas de limpiadora, ¿verdad? Exacto, así mismo. ¿Tienes contrato de trabajo? No, no tengo contrato. Estoy trabajando en la economía sumergida. Desde que se ha decretado el confinamiento, mis jefas me han avisado que ya no vaya. Entonces, claro, es como una incertidumbre saber si hasta cuándo iba a volver. Todos pensábamos que iba a ser algo como más corto, unas pequeñas vacaciones o algo por el estilo, pero cada día se fue alargando un poco más. También somos, como se dice, pues una población de riesgo por el hecho de que el niño no puede quedarse sin comer y prácticamente solamente depende de mí porque soy yo quien sustenta a ese niño. Cuéntame cómo haces frente a los gastos el día a día desde que se ha decretado el confinamiento. Hasta este momento, pues verdaderamente tenemos algo que comer, o sea, tenemos que comer, pero no sabemos hasta cuándo va a ir esto. Nunca jamás había pensado tener que pasar por esto. La situación de ellas es que no tienen nada, no tienen ingresos, no tienen posibilidad de acceder a ningún tipo de prestación y realmente están pues en la casa sin nada. Esa es su realidad social y sin tener ninguna cobertura. Entonces la recomendación para el futuro es que, por favor, que se den de alta en la Seguridad Social. No permitir que eso siga sucediendo también es una garantía para nuestro sistema de la Seguridad Social, es lícito, y para ellas defenderse de cara al futuro. Los gobiernos se disponen a atender esta demanda social. El gobierno central está ultimando una renta básica y el canario también apoyará a los más vulnerables. ¿Qué hacer desde el gobierno de Canarias para paliar la situación de quienes peor lo pasan? En el decreto de medidas sociales de este gobierno, que acompañará al decreto de medidas económicas, hay una figura para nosotros central, que es el ingreso mínimo de emergencia. Las personas más vulnerables, con menos recursos de Canarias, darles un mínimo, por eso se llama así, de subsistencia. Ya nos gustaría darles muchísimo más, pero tenemos que adecuar las posibilidades presupuestarias con la realidad social. Estamos hablando de en torno a 40.000 unidades familiares, porque consideramos que más de 200.000 personas en Canarias están en grave riesgo de vulnerabilidad. Hablaba de esta medida a corto plazo, pero también hablaba de medidas a largo plazo. Lo que queremos es pasar de este ingreso mínimo vital lo antes posible a la renta de ciudadanía canaria, que como todos saben estamos desarrollando porque así se recogió en el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Entonces lo que hay que ver es cómo hacemos el tránsito entre esta medida de emergencia y la renta de ciudadanía que vamos a presentar a finales de año.
De absoluto valor estratégico y táctico, la Torre del Turismo se nos ha desmoronado en Canarias. Yaisa Castilla, consejera de Turismo, en estos momentos, ¿qué datos en la caída de turistas manejan ustedes para todo el 2020? Pues para todo el 2020 manejamos un poco más de 3 millones de turistas. Hay que tener en cuenta que estos datos pues los vamos analizando en función de la evolución del COVID. ¿Y esto en qué cifras macroeconómicas se va a traducir? Bueno, se puede traducir perfectamente en una caída de 12.000 millones de euros de facturación. Eso supone una pérdida del 28% del Producto Interior Bruto. Esta es una de las imágenes que nunca habríamos imaginado que podrían darse. La principal puerta de entrada y salida al archipiélago, nuestros aeropuertos, completamente vacíos. Las medidas restrictivas para intentar frenar el virus han reducido el tráfico de pasajeros en un 97%. Raúl Hernández, director de la Cátedra de Turismo en la Universidad de La Laguna, ¿qué consecuencias va a tener esta crisis en las compañías aéreas y en la conectividad de Canarias? Realmente la conectividad hacia Canarias va a estar muy determinada por la situación de la demanda. La medida en que haya una demanda solvente, pues es probable que la conectividad vaya apareciendo paulatinamente. ¿Y qué va a ocurrir con los países emisores? Señalan que el mercado tiene ganas de volar, tiene ganas de viajar y que el deseo de viajar no se va a ver seriamente afectado y que van a ser más las restricciones las que marquen el pulso de los acontecimientos. Raúl, ¿y en qué medida el mercado local puede ayudar a paliar las cifras previstas para este año? En este sentido, pues tenemos la debilidad en Canarias de que nuestro mercado doméstico, nuestra demanda, pues es insuficiente para satisfacer, para cubrir toda la oferta, toda la planta turística existente. Esta es la imagen que nos ofrece uno de los enclaves turísticos más importantes de Canarias. Comercios cerrados, la actividad hotelera completamente paralizada y los movimientos personales prácticamente inexistentes. Consecuencias de una crisis sanitaria que sigue alterando la normalidad de nuestras vidas. Ante esta realidad, vamos a conocer cómo es el día a día de diferentes trabajadores y comerciantes de esta zona del archipiélago. Tú, como encargado de este negocio, ¿cómo estás viviendo estos días? Bueno, bastante difícil porque prácticamente vivíamos del turismo y ahora ya casi nada, no se está viendo nada y bueno, mantener abierto con lo que se puede y nada, trabajando con las uñas, con lo que se pueda y nada, saliendo de esto, a ver si sale todo bien. ¿Y qué expectativas tendrían de cara al futuro? Esperemos que por lo menos de aquí a agosto ya la cosa esté un poco mejor y igual esperamos que cuando levante el confinamiento se pueda recuperar un poco más. ¿Cómo afronta estos días? Los ingresos que tenemos son prácticamente nulos. No estamos haciendo prácticamente servicios, no haber nadie en la calle. Estamos a ver si aguantamos esto, con optimismo de pensar que esto pase para un par de meses y podamos sobrevivir, a ver qué pasa. Al no tener ningún tipo de ingreso, pues no tenemos para pagarle el seguro social, para pagar la hacienda, para cubrir los temas de gastos del coche, lo que sea. No tenemos ningún tipo de ingreso, no podremos sobrevivir más de 2-3 meses. Un plan que tenga como objetivo principal la reactivación del turismo y por su efecto arrastre fundamentalmente también del resto de sectores económicos que están y ejercen su actividad en Canarias, pero pilotando siempre sobre el concepto de salud, de garantizar la salud de todos los residentes. Quizás aquí estábamos mal acostumbrados en los últimos años porque teníamos cifras récord en turismo, de repente vemos todos los hoteles cerrados. ¿No hay cierta incertidumbre? Sí, vamos bien, pero la incertidumbre viene marcada por la incertidumbre que está creando el propio gobierno de la nación. Cada X tiempo nos encontramos con escenarios nuevos. Tenemos que empezar a trabajar ya en soluciones, no esperar a que los gobiernos, ni los autonómicos, ni el gobierno del Estado nos pongan las soluciones. Tenemos que empezar a trabajar con los escenarios que tenemos. Y los escenarios son los que he puesto.
transporte aéreo, ver cómo solucionamos para que a las compañías aéreas les sea rentable volar a nuestros destinos. Compañeros del sector hotelero, hay que abrir, no vale esperar a que yo te traiga la línea aérea, que el turoperador te monte la línea aérea para abrir. No, hay que abrir, porque eso va a generar tráfico y va a generar que la maquinaria empiece otra vez a caminar. Y una torre que se fortalece es el medio ambiente. El descenso de la actividad humana, en muchas ocasiones agresiva, está dando un respiro a la naturaleza. ¿Disminuye la contaminación en esta situación de confinamiento? Si hablamos de contaminación como contaminación atmosférica, evidentemente. Las fuentes de los contaminantes atmosféricos son claros y están relacionados a nuestro modo productivo y nuestro modo de vida diario, a nuestro desplazamiento, etc. Como estamos confinados, todo eso se ha reducido al mínimo, pues la calidad del aire es extremadamente mejor ahora en las ciudades que hace un mes. El planeta, evidentemente, se encuentra ahora mismo en un momento de impasse, sobre todo en aquellas zonas donde hay un confinamiento bastante importante, como puede ser en este caso en España. Ahora bien, ¿significa eso que se van a recuperar nuestros ecosistemas por un mes o dos de confinamiento? No, los ecosistemas necesitan mucho más tiempo. La ciencia y la investigación es, en estos momentos, nuestro particular caballo. De su galope depende ganarle la carrera definitiva al coronavirus. Científicos de todo el mundo trabajan a contrarreloj. ¿Usted no sabría decir cuántos centros o hospitales están investigando una solución, una terapia en todo el mundo para luchar contra el coronavirus? Solamente nuestra institución está llevando a cabo cerca de 100 proyectos, entre ensayos clínicos, proyectos de investigación, estudios de cómo evoluciona la enfermedad, etcétera, etcétera. Solo nosotros, si esta cifra la multiplicamos a nivel español, no creo que haya menos de más de 1000 proyectos. Esta pandemia ha activado a un montón de grupos de investigación y a una gran cantidad de recursos. Y esto, la ciencia tiene un punto de estocástica, de casualidad, ¿no? Se prueban muchas cosas y alguna de ellas funciona, ¿no? El Hospital Universitario de Canarias y el Hospital Insular de Las Palmas participan en el primer ensayo clínico para prevenir la enfermedad por coronavirus en profesionales sanitarios. Fernando Acosta, usted es subdirector médico del Complejo Hospitalario Insular Materno-Infantil. ¿En qué consiste este proyecto? El objetivo de este ensayo clínico es evaluar la eficacia de 3 fármacos que habitualmente usamos en otras patologías, como el paludismo o el VIH, ya sean aislados o combinados, para valorar la capacidad que tienen de prevenir la infección por SARS-CoV-2 y el desarrollo de la enfermedad COVID-19 en el personal sanitario. Como personal sanitario y acostumbrados a llevar o estar en contacto con enfermedades infecto-contagiosas, estamos más expuestos al contagio con respecto a la población general. Y este ensayo clínico viene a ser una herramienta más que nos podría permitir en el futuro mejorar la prevención frente al contagio en concreto del SARS-CoV-2. Lo que hemos hecho es jugar tanto con métodos químicos como físicos, incluso en ocasiones con la combinación de ambos. Pero al final, después de varias pruebas, lo que mejor resultado nos dio es un método físico, que es un perfil térmico al que sometemos a las muestras y que nos permiten tener la posibilidad ya de detectar a partir de ahí el ácido nucleico, en este caso un ARN. El coronavirus amenaza la vida de cientos de miles de personas en todo el mundo y nos ha demostrado que somos frágiles y vulnerables. Es en este punto cuando la figura de la reina se hace esencial. Ella representa la sabiduría para extraer lecciones de una pandemia que cuestiona nuestro sistema económico y social y también la globalización. Necesitaremos ser capaces de autoabastecernos con una fabricación nacional, con empresas nacionales que nos garanticen la provisión de los mínimos instrumentos materiales que puedan garantizar primero al personal sanitario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las Fuerzas Armadas y luego, lógicamente, al conjunto de la sociedad española una mínima protección. Esta crisis también pone en cuestión la globalización, ¿no?
porque ahora estamos viendo que todos los mercados se están cerrando a la exportación de determinados medicamentos o determinados materiales que quieren tener garantizados en su sociedad. ¿Ha sido sensato dejar que tanto de nuestros productos provengan de China por sus precios bajos y su mano de obra barata? La única reticencia que tengo es que los bajos precios chinos en el fondo encubren una competencia desleal. Pero quizás debería de haber unos mínimos industriales en algunos básicos esenciales o, por ejemplo, en productos sanitarios, que también es lo que se ha dicho que más ha faltado porque siempre se pedía fuera. Pero nadie es autosuficiente al completo en recursos sanitarios, ¿eh? Tú tienes que vigilar lo tuyo idiosincrático, lo más propio, que son tus profesionales. Obviamente estos sí que tienes que hacer una planificación, pero pensar que cada cual tiene que tener capacidad suficiente para tener sus propios medicamentos, sus propias mascarillas, sus propios respiradores, a mí me parece que esto nos llevaría ad infinitum a una solución antiglobalizadora donde el bienestar, en lugar de aumentar, empeoraría. También queda sobre la mesa el tipo de sociedad que seremos cuando todo esto pase. Los móviles se utilizan para rastrear nuestros movimientos y así combatir de forma más efectiva la enfermedad. Pero ¿qué grado de libertad estaremos dispuestos a sacrificar para combatir futuras pandemias? Siempre manteniendo un escrupuloso trato, ¿no?, de los derechos del ciudadano, está totalmente justificado que los gobiernos utilicen la tecnología para pues intentar tomar decisiones, tomar información que minimicen la pandemia en la que estamos, ¿no? El problema en parte está en que a la gente parece estar muy preocupada porque los gobiernos usan la información de los ciudadanos, pero es que resulta que las empresas ya tienen esa información. Pero si algo está en entredicho es la capacidad de nuestro sistema sanitario. La anterior crisis económica provocó graves recortes que lo debilitaron y ahora el virus lo ha puesto a prueba de forma dramática. Ildefonso Hernández Aguado, usted es el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria. ¿Qué debemos aprender de esta pandemia? Desde el ámbito de la salud, no cabe duda que una mejor preparación y respuesta de los servicios sanitarios es necesaria y sin duda una mayor inversión en salud pública, es decir, en la vigilancia de los problemas de salud y en la prevención y promoción de la salud en la población, eso es clave. Y sin duda también en la gestión de la generación del conocimiento. La investigación sigue siendo una asignatura perdida de nuestro país. En el ajedrez, como en la vida, nunca hay que darse por vencido. El coronavirus nos ha obligado a jugar una partida que no esperábamos, pero en otros países han demostrado que se puede ganar. Ahora estamos acorralando a nuestro enemigo. Se podrá defender y contraatacar alargando su estrategia un tiempo más, pero tenemos piezas suficientes para hacerle frente y poder ejecutar el jaque mate. Bueno, pues como hemos visto en el reportaje, la ciencia trabaja en estos momentos a marchas forzadas para dar con tratamientos efectivos contra esta enfermedad. En algunos de esos ensayos, Basilio Valladares, participan hospitales canarios. ¿Vamos por buen camino? Hombre, se está haciendo un esfuerzo importante por parte de la ciencia en España y en todo el mundo, y en Canarias, por supuesto, también, que se están viendo ya los frutos, es decir, se ha trabajado con una rapidez tremenda. Yo nunca había visto que un solo tema, en 2 o 3 meses, tenemos casi 1000 artículos científicos de alta calidad. Eso lleva consigo, pues, por ejemplo, que se están probando, haciendo ensayos clínicos con más de 250 moléculas distintas que pueden tener actividad frente al virus. Todo esto va a hacer que se consiga un tratamiento relativamente pronto. Y ¿Usted la está vacuna, convencido de eso? yo estoy convencido por las moléculas que se están probando. Y pronto, perdone que le interrumpa, en boca de un científico, ¿cuánto es? Porque vamos a ver, pronto... Si hablamos de vacuna, porque tiene que ser así, menos de un año nada, porque primero tienen que montarla, tienen que montar el virus, las proteínas frente a las que se tienen que generar los anticuerpos, hay que probar la inocuidad de ese producto
en animales de experimentación, y una vez comprobado eso se tiene que empezar a hacer las pruebas en humanos. Si no, no lo van a dejar hacer, gracias a Dios que no lo dejan hacer, porque no pueden poner en peligro la vida de las personas sin una comprobación previa. Con los medicamentos que se están haciendo dos líneas. Una línea que son de nuevas moléculas, eso tardará en llegar a transformarse en medicamento, y el otro la utilización de los principios activos que tenemos hoy en día en la farmacia, y para una segunda o tercera actividad frente al virus. De hecho, y antes cuando estaban haciendo la presentación, se hablaba de un medicamento que se utilizó para la malaria, que era la cloroquina y la hidroxicloroquina, que se le ha visto que tiene una actividad. Hay otro antiparasitario, la ivermectina, que también se ve que tiene actividad. Y otro montón de moléculas que se están viendo que de una forma o de otra tienen actividad. Esos pueden llegar a tener resultados, pero rápido. Juan Ramón, el presidente del comité de expertos que asesora a la Organización Mundial de la Salud sobre el coronavirus, David Heymann, ya ha advertido que pese a los esfuerzos cabe la posibilidad de que al final, no es lo que dice Basilio, sino que no se logre una vacuna efectiva contra este virus, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del SIDA, que han pasado décadas y todavía no hay una vacuna efectiva. ¿Es posible que la industria farmacéutica no encuentre esa vacuna? ¿Y qué ocurriría en ese caso? Bueno, permíteme que te diga que yo por naturaleza soy optimista y en este caso también. Quiero decir, ahora mismo, a pesar de que estamos ante un virus nuevo, los recursos, como decía Basilio, que se han puesto a disposición a nivel mundial son espectaculares. Hay más de 20 empresas potentes haciendo ahora mismo ya ensayos con algún tipo de vacunas en esta. Incluso recientemente ha comunicado una empresa famosísima, esta Pasteur, Sanofi Pasteur, que es la que fabrica la de la gripe, junto con GSK, que ya están en ensayos en fase 1 y que en breve podrán pasar a la fase ya con personas, ¿no? Como decía Basilio. Probablemente hasta el verano que viene no vamos a poder ver una vacuna que sea efectiva para solucionar el tema. Claro, usted dice pronto para el ciudadano de a pie, pronto es la semana que viene o el mes que viene, y pronto en el ámbito científico y en el ámbito sanitario estamos hablando de un año. Enseguida vamos a hablar también con José Miguel y con Esther, pero antes me gustaría hablar con mi compañera Wendy Fuentes. Muy buenas noches, Wendy. Noches. En Canarias se acaban de actualizar los datos de la pandemia. Tú tienes toda esa información, ¿nos las cuentas? Vamos a ver esos datos actualizados, como bien has dicho, datos en los que Canarias sigue presentando una evolución positiva de la pandemia, situándose entre las regiones españolas con la menor tasa de contagio. Comenzamos viendo en directo los últimos datos facilitados esta noche por el Gobierno de Canarias. El número de casos positivos asciende a 2.009, lo que supone 93,29 casos por cada 100.000 habitantes. Los fallecidos son 111, situando a las islas entre los índices menores del país. Y han recibido el alta médica 730 personas, un número considerable de recuperados que crece exponencialmente. Ahora vamos a mostrarles la evolución de la pandemia. Estados Unidos, con casi 640.000 contagiados, es el país del mundo donde el virus está provocando mayores efectos y con una trayectoria aún en fase de crecimiento. Esta curva que van a ver a mi izquierda es la curva de España, con cerca de 183.000 contagiados acumulados. La curva mantiene su intensidad influenciada también por la realización de un mayor número de test de diagnóstico. Y fíjense en el caso de Canarias, cuya curva representa la evolución de la pandemia. Vean como un recorrido ascendente le sigue un claro aplanamiento, lo que supone que se están frenando los nuevos casos. En esta velocidad en la propagación del virus, un dato esencial que marcará el ritmo de este desconfinamiento. La situación ha mejorado mucho en España si tomamos como referencia la semana del pico de la pandemia. En esos días comprendidos entre el 21 y el 27 de marzo, los nuevos casos de contagio se incrementaron en un 220%. Sin embargo, en esta última semana, desde el 10 de abril hasta hoy, el aumento ha sido solo del 20%. En el caso de Canarias, la velocidad de contagio también ha minorado. Si tomamos también como referencia la misma semana del máximo de la enfermedad, los nuevos casos se elevaron en un 200%. Por el contrario, en estos últimos 7 días el incremento es del 8%. No obstante, y como consecuencia de la realización
de un mayor número de test de diagnóstico, los casos detectados pueden aumentar también en los próximos días. Estos son los datos actualizados, como decíamos, a esta hora de la noche y una radiografía de la situación, sobre todo en Canarias. Muchísimas gracias, Wendy, porque esos datos nos ayudan a situarnos en contexto de cómo están las cosas a fecha de hoy. Muchísimas gracias, luego volvemos contigo y vamos a llevar esas cifras que nos ha dado nuestra compañera, se las vamos a trasladar al jefe de sección, a Amos García, que es jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Salud Pública del Gobierno de Canarias. Amos García, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches, Miguel Ángel. Amos, gracias por acompañarnos. La cifra de infectados, como nos acaba de contar Wendy, por coronavirus se frena en Canarias y la tasa de contagios está por debajo de 1. ¿Usted cree que podría haber un repunte con la vuelta al trabajo decretada de esas actividades no esenciales o que esta tendencia va a seguir? En principio, si los profesionales que se han incorporado al su puesto de trabajo en estos momentos cumplen de manera rigurosa, y también las empresas que los tienen contratados, las medidas higiénicas que se fundamentan en las recomendaciones que de manera consistente, de manera permanente dan las autoridades sanitarias, pues no tendría por qué verse afectado. Pero eso sí, depende del ejercicio de responsabilidad de las empresas y de los trabajadores. Bueno, parece que estamos de todas maneras todos bastante concienciados. Hay un dato que sí creo que a lo mejor podría, quiero que usted nos lo aclare, subir el número de esas cifras del número de contagios. Y me refiero a que se han empezado a hacer un mayor número de test en este archipiélago. Y eso podría ser a lo mejor que al hacer más test, las cifras que manejamos sean distintas y se incrementen. ¿En qué proporción esperan ustedes que se incrementen o si esperan que se incrementen? Que no lo sé. En principio ya se están realizando esos test masivos en los ámbitos donde está la población más vulnerable. Se está trabajando fundamentalmente en las residencias de ancianos y en relación al personal que atiende estas residencias. Y por ahora el número de positivos que están surgiendo no es excesivo, lo cual indica el buen trabajo que se ha realizado en las residencias. Indudablemente va a aumentar el número de positivos, pero no parece que sea en un porcentaje que sea preocupante y que suponga que se nos va a incrementar en exceso este número de positivos. Hemos conocido también un modelo matemático elaborado por el catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Saavedra, que predice que Canarias va a dejar de registrar nuevos contagios de COVID-19 a partir de finales de la próxima semana. ¿Usted qué opina de estas previsiones? No, sin lugar a dudas, todos los trabajos que realiza Pedro Saavedra, el autor principal de este modelo y el que lo ha llevado a cabo, son magníficos, son metodológicamente muy potentes. Lo que pasa es que, como él mismo ha dicho, hay que ser muy prudente en relación a los resultados que se obtienen. Y yo creo que este elemento de llevar a la ciudadanía el mensaje de la prudencia es clave. Estamos, sin lugar a dudas, en el buen camino. Estamos con unas cifras razonables que nos invitan al optimismo. Estamos progresando adecuadamente. Pero cuidado, prudencia. No hay que bajar en ningún momento la guardia. No hay que destensionar a la ciudadanía, porque cualquier bajada de guardia puede significar un incremento otra vez en el número de casos. Por lo tanto, optimismo razonable, fundamentado en la información disponible, pero prudencia, mucha prudencia. Bueno, pues optimismo, prudencia, y le voy a hacer la última pregunta a Amos García, que es la pregunta que evidentemente se está haciendo toda la gente que está en su casa, es la que nos hacemos cada 2 por 3 los que estamos en esta mesa. ¿Estamos cerca de iniciar en Canarias la fase del desconfinamiento? ¿Se baraja algún plazo? ¿Barajan ustedes en el gobierno algún plazo? Yo creo que fundamentalmente la posibilidad de disponer de elementos que nos configuren una situación favorable para iniciar ese proceso de descompresión del confinamiento familiar va a estar en función de los resultados que sigamos obteniendo. Hoy por hoy yo no me atrevo a decir ninguna fecha ni tampoco afirmar nada al respecto hasta ver cómo va evolucionando el proceso y cómo va gestionándose la información que vamos recibiendo, cómo va gestionándose lo que queda de aislamiento y sobre todo en función de la información que vayamos obteniendo, que va a ser clave. Por eso es tan importante el mensaje que no paro de repetir en los últimos tiempos.
confianza, pero prudencia, mucha prudencia, no bajar la guardia, no destensionarnos en ningún momento. Eso puede ser dramático si bajamos la guardia y nos destensionamos. Amos García, jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido. Nos quedamos con ese titular que nos ha dado: confianza, pero prudencia y no bajar la guardia en ningún caso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes. Buenas noches. Bueno, pues son las palabras de Amos García, y nosotros decíamos que se iba a incorporar a esta tertulia un hombre que ya nos acompañó hace 2 semanas. Antes de analizar en esta mesa los datos que poco a poco se van poniendo sobre la mesa, volvemos a Madrid para hacer esa conexión con el catedrático Jesús Sánchez Martos. Don Jesús, ¿está usted ahí? Hombre, claro, por supuesto, escuchando muy atento al profesor Amos García. Y además para felicitaros a todos, habéis hecho un reportaje genial, yo creo que no se os ha olvidado nada. Habéis recordado a todos, a los grandes trabajadores que nos están ayudando a salvar la vida, no solamente en los hospitales, sino fuera de los hospitales. Así que, en nombre de todos los ciudadanos, yo agradezco a vuestro equipo el reportaje tan excelente que habéis hecho. Jesús, nos gustaría saber cómo valoras de cómo está la situación, de los datos que hemos conocido, de cómo está la situación en Canarias en estos momentos. Bueno, la verdad es que desde hace 2 semanas que yo estuve con vosotros y que he estado siguiendo muy de cerca, lo seguí antes, pero ahora ya mucho más de cerca, porque estáis más cerca de mi corazón que antes, pues he estado siguiendo la evolución. Tenéis una evolución excelente, positiva. La compañera que ha hecho la radiografía lo ha dicho claramente. La curva se está aplanando, las muertes están ahí. Habéis tenido hasta 2 o 3 días seguidos sin ningún fallecido. Y luego que suben los casos. Bueno, esto habrá que verlo como derrotistas. Algunos dirán, suben los casos porque el gobierno ha decidido que la gente vuelva a los trabajos no esenciales. Otros, que no somos derrotistas y que buscamos la epidemiología y los datos, sabemos que están aumentando los casos y además seguirán aumentando afortunadamente a medida que se vayan haciendo más test. Otra cosa es que el gobierno debería de decirle a los ciudadanos: han aumentado tantos casos de hoy a mañana, y de esos casos tanto porcentaje ha tenido que ir al hospital y tanto porcentaje ha tenido que ir con síntomas a casa y tanto porcentaje, que es muy importante, ha resultado ser positivo, pero sin embargo no tiene esa enfermedad. Somos los que podemos ser asintomáticos y yo creo que vamos con una buena línea y desde luego Canarias, yo os felicito por la situación que estáis llevando en estos momentos. Jesús, hay otro dato que alguna gente se toma un poco a broma al principio, pero que parece que va en serio. Se confirma que la situación geográfica de este archipiélago, la latitud y el clima incluso, también podrían ser claves en el freno al virus en este archipiélago, o eso es pronto para saberlo. Se lo digo porque hay un estudio reciente de la EMET que asegura que a menor temperatura mayor afectación del virus. Y es evidente que en Canarias no tenemos temperaturas bajas, sino más bien todo lo contrario. No, tenéis unas temperaturas envidiables y muy cálidas, a pesar de que hoy tengáis 17 y 18 grados allá en la laguna donde estáis, pero esto es envidiable. Vamos a ver, siempre se ha dicho desde el principio, y lo que pasa es que tengo que adelantar, como todo el mundo sabe, que este virus es desconocido para todos, es decir, que vamos aprendiendo cada día. Y en epidemiología se van cambiando las decisiones en base a los datos que tenemos. Con esos datos que tenemos en estos momentos sabemos que el coronavirus, como otros coronavirus existen y que conocemos, pues tienen una actividad mayor cuando aparece el frío, cuando aparecen las temperaturas bajas. Esto es lo que ha hecho y ha dicho la EMET y esto lo sabemos. Lo que no sabemos realmente es si deja de activar cuando la temperatura es más cálida. Todos esperamos que sí. Y ojalá que sea así en Canarias, en toda España, que tenemos ese clima mediterráneo y que ahora, pues en finales de abril, mayo, lleguen las buenas temperaturas y este virus pueda empezar a quedarse dormido. Desde luego muerto no, pero dormido sí. Por cierto, dormido no está, pero estáis trabajando muy bien y yo creo que está trabajando muy bien todos los ciudadanos. Cuando digo todos, digo el gobierno, los políticos y todos los ciudadanos, porque el R0 del que hablaba, creo que Amos hace un momentito, que es ese indicador de el poder de contagio. El poder de contagio está ya por debajo de 1, es decir, que cuando empezamos esto, una persona podía contagiar a 3 o a 4 y ahora una persona puede contagiar a 1 o a menos. Y yo creo que eso es ganarle esta partida de ajedrez con la estrategia que estamos llevando todos a este virus.
Sí, pero Jesús, lo que es evidente es que estamos entrando en una segunda fase de la pandemia, que nos estamos preparando, por lo menos mentalmente, para ese desconfinamiento, una fase muy arriesgada en la que, después de lo que hemos pasado, no caben errores. ¿Cómo cree usted que debería ser esa desescalada para hacerlo de manera correcta? Bueno, la verdad es que la pregunta es comprometida. Ya has visto que Amos tampoco ha querido decir fechas. Yo, en fin, tampoco voy a decir una fecha exacta, pero sí que es verdad que, como siguiendo con el símil que habéis hecho en el reportaje, que a mí me ha encantado, que es la partida de ajedrez, tenemos que empezar a pensar cuál va a ser nuestra jugada para cuando el virus haga la siguiente. Y por tanto, yo he preparado aquí este panel que he llamado el día después. Ya sé que el tiempo de la televisión es oro, voy a intentar ir rápido. Se haga como se haga. Yo aquí he puesto un interrogante, luego veremos por qué. Lo primero que hay que hacer en la desescalada, en ese día después, es potenciar los test de anticuerpos, los test de la IgG, que es la que mide si la persona a la que se le hace ha pasado la enfermedad, tiene defensas, está inmunizado. Y al mismo tiempo tendremos que ir preparando la salida progresiva, claro que sí, y es progresiva, no puede ser todos al mismo tiempo. Y ahí es donde vosotros jugáis un papel importantísimo. Yo creo que los gobernantes y los epidemiólogos, los políticos, están pensando en esta pregunta, en comunidades autónomas. ¿Se puede empezar con alguna comunidad autónoma? Yo personalmente creo que sí. Creo que el archipiélago canario reúne unas condiciones favorables para poder hacer el desconfinamiento primero en el archipiélago canario, no como conejillo de India, sino porque tenéis además unas fronteras naturales que son muy importantes. Solo se puede llegar por avión, no por barco, y por tanto podéis establecer un programa perfecto contando con la colaboración de las empresas, de los ciudadanos, de todos. Y después tendremos que empezar a proteger a la población de riesgo. No, ellos no pueden salir como los demás. Población de riesgo me estoy refiriendo a nuestros mayores, a las personas que tienen enfermedades crónicas, jóvenes, mayores, todos los que son población de riesgo, que lo conocemos todos perfectamente. Yo creo que no deben ser los primeros en salir, sino que en la cuarta fase tendrían que empezar a salir los niños, los jóvenes y las personas sanas, para luego progresivamente llegar a las escuelas, sí empezar a pensar en la salida de mayores y eventos públicos de menos de 50 personas. Finalmente, desafortunadamente, creo que todos estarán de acuerdo en que la última fase es abrir los bares, los restaurantes, los hoteles, los cines, los teatros y los eventos de más de 50 personas. Sé que este último punto afecta mucho a la economía y especialmente a la economía del archipiélago canario. Y, por supuesto, todo esto se tendrá que hacer si seguimos respetando la distancia física de 1,5 metros a 2 metros entre las personas. Bueno, pues nos vamos a quedar con eso, con respetar la distancia física. Ha tocado muchos palos. Jesús, le voy a invitar a que se quede con nosotros y vamos a traer pues muchas de las cuestiones que han salido a esta mesa. Perdona. Que le he interrumpido, perdón, que pensé que había terminado. No, yo creía que había terminado, para que yo no me he enterado bien. Esto del directo de esta forma, solamente quería sacar este interrogante para deciros que yo espero, y ojalá el virus lo entienda, que le queremos ganar la batalla y podríamos empezar, si todo va bien, si todos cumplimos las instrucciones del confinamiento, de quedarse en casa, salir los que tengamos que salir, pero con la distancia de 1,5 metros, ojalá fuera el 11 de mayo. 11 de mayo, primera fecha que se pone sobre la mesa. Bueno, para ser prudente, por lo menos se ha mojado y se ha arriesgado. Jesús, le voy a invitar a que se quede con nosotros porque voy a traer muchas de las preguntas a esta mesa por alusiones. José Miguel González, economista. Hablaba Jesús de los efectos en la economía. ¿Cómo compaginar la salud pública con la debacle económica que parece que va a venir? ¿O me estoy pasando con lo de debacle? No, para nada, sobre todo porque no hay precedentes en relación a que haya crisis totalmente externalizadas en todos los países y en todas las regiones y en todos los sectores. Es decir, esto no es una crisis sectorial, no es una crisis territorial, sino es una crisis a nivel mundial sanitaria. Obviamente la crisis sanitaria
La mejor de las medidas ha sido la de la práctica inmovilización de toda la población y, por lo tanto, aquellas regiones que se dedican a vender servicios y que se dedican normalmente a satisfacer necesidades porque esas personas se mueven, pues obviamente en economías como la canaria, pues claro que va a impactar de forma importante. Es cierto que lo primero que hay que salvaguardar, como no podía ser de otra manera, es la integridad humana, la vida humana. Ahora bien, está demostrado también que cuando la economía genera graves catástrofes desde el punto de vista de la destrucción de actividad económica, los problemas sanitarios que genera son aún muy superiores a la de cualquier pandemia. Por lo tanto, yo creo que es un fino equilibrio que hay que tener en consideración, no es por intentar monetizarlo todo, pero al final sí, tenemos que estar vivos, pero tenemos que estar vivos para algo. Entonces, obviamente, la situación económica puede que los niveles de bienestar pues puedan verse seriamente recortados, en principio la economía privada, pero luego la economía pública. Y eso es uno de los factores, por ejemplo, que en el ámbito sanitario puede que le vea afectado. A corto plazo hay un refuerzo de los servicios públicos porque lo necesita, pero a medio y largo plazo las reestructuraciones presupuestarias hacen que estos servicios públicos también se vean peor dotados. Luego te voy a preguntar si crees que el mundo que vamos a tener se va a parecer al que tenemos ahora mismo. Esther, ¿se están poniendo los medios suficientes para aplicar las medidas de protección con la vuelta al trabajo? Sinceramente, no. Hay una deficiencias notables, sobre todo en los centros de trabajo. Este retorno a la actividad económica nos preocupa sobre todo en aquellas empresas, en aquellos sectores que no están cumpliendo correctamente con los protocolos establecidos, que no están aportando a sus personas trabajadoras los equipos de protección individual necesarios y que por lo tanto no están garantizando la seguridad y la salud de las personas trabajadoras en sus centros de trabajo. Claro, que esto puede implicar un repunte del COVID-19 es preocupante, sobre todo escuchando a los expertos cuando a corto plazo no vamos a contar con una vacuna. Por lo tanto, ¿cómo podríamos afrontar, eso es una pregunta que lanzo, un posible rebote? A lo mejor no a corto plazo, pero posiblemente tras el otoño, que es lo que yo al menos voy leyendo que comentan. Sí, porque parece claro que la vacuna va a tardar, pero lo que sí parece claro es que va a haber una segunda oleada de... Sí, porque si no es a corto plazo y somos capaces de que este retorno a la actividad económica la hagamos de la mejor manera posible, y somos capaces de solventarlo, ¿qué ocurrirá en otoño? Esther ha puesto un tema interesante sobre la mesa porque es verdad, no estamos hablando, y va la pregunta para Basilio y para Juan Ramón. Ustedes son optimistas, los dos dicen que son optimistas, pero resulta que no va a haber vacuna hasta dentro de un año y sí va a haber una segunda oleada de esta pandemia. Es lo normal, es decir, con la gripe estacional que suele llegar en noviembre o diciembre, es muy posible que se nos mezcle un nuevo coronavirus. Nosotros tenemos en nuestro panel de problemas pulmonares tenemos ya 4 coronavirus, nunca se habla de ellos, pero ahí están, son suavitos, pero ahí están. Y en un último trabajo que hemos hecho nosotros con los niños de Cabo Verde, algunos de esos coronavirus son la causa de que algunos de los niños de Cabo Verde tengan problemas gravísimos y llegan a morir cuando se le mezclan dos cosas a la vez, el coronavirus y alguna otra cosa. Lo que sí puede que ocurra, y si se fijaron antes cuando estaban hablando del ensayo clínico que estaban haciendo con los sanitarios, estaban hablando de prevención con determinadas moléculas que están en el mercado. La misma prevención que se hacía cuando viajábamos hace muchos años, después ya se hicieron resistentes, con la cloroquina, la hidroxicloroquina, con la malaria. Es decir, nosotros nos tomamos aquello para que la malaria no nos entrara. Ahora se hizo resistente a la malaria y ya la malaria va con otras historias. Pero ellos están haciendo un ensayo para el virus de prevención con unas moléculas que se ha visto que funcionan y es muy posible que no tengamos una vacuna, pero podamos tener a lo mejor un sistema de terapia y un sistema de prevención. Y eso, dentro del optimismo que a mí me caracteriza, espero que eso sí llegue pronto. Muy optimista lo veo yo. Juan Ramón, yo no sé si tienes algo más que decir de esto, pero sí, dime. Bueno, vamos a ver, no solo tenemos los tratamientos, como dice Basilio, que están ahora mismo utilizándose en ensayos compasivos. Ensayos compasivos son aquellos que el medicamento no tiene una indicación específica para eso, pero se sabe que puede ayudar
y hay muchos ensayos en este tipo en numerosos hospitales de España, incluida la cloroquina y la hidrocloroquina. Incluso hay un grupo de farmacéuticos de servicios de hospitales que ya están valorando la dosis, la menor dosis que tenga actividad terapéutica ahora mismo de la cloroquina y la hidrocloroquina para la prevención de sanitarios, como antes vimos en el panel. Pero es que hay otros tratamientos también. Es que uno de los tratamientos que se está probando son las transferencias de sueros con lo que se haya generado de anticuerpos a pacientes. Eso también puede servir y es muy útil, está siendo muy útil y fue muy útil en China también. Y en esta línea, un poco yendo a lo que comentaba antes el profesor Jesús, que además ha pedido la palabra, o sea que... Efectivamente, depende de cómo se juegue esta partida de ajedrez, la ola que venga podrá ser más dura o menos dura. O sea, el desconfinamiento va a ser básico, cómo se juegue y sobre todo si se mantiene la atención para ver cómo va a ser esa segunda ola. Precisamente Jesús desde Madrid nos estaba pidiendo la palabra. Jesús, ¿qué querías aportar al debate? Bueno, sí, yo me gustaría aportar que yo creo que hay que ser optimistas. Yo creo que en estos momentos no hay ningún estudio científico que evidencie que en noviembre, octubre, noviembre, como he escuchado en algunas otras ocasiones, llegue una segunda pandemia. Solamente transmitir eso podría dañar la esperanza de tantas y tantas personas e incluso el tema económico. Yo no quiero mentir, yo creo que lo que sí que puede existir, evidentemente, es un rebrote, no una pandemia, sino un rebrote. Y yo he preparado un esquema para intentar explicar cuál es la teoría que también se estudia desde salud pública. En esta gráfica tendríamos aquí los casos semanales y aquí los meses desde abril del 2020 hasta noviembre del 2021. Fijaros que aquí estamos en el pico de ahora, en el confinamiento. No sabemos si llegará hasta el 26 de abril o si se ampliará, pero si las cosas no las hacemos bien, aquí saldremos, como hemos dicho. Mayo, junio, saldremos. Si no hacemos las cosas bien, puede haber un nuevo rebrote y, por tanto, un nuevo confinamiento, salir, un nuevo rebrote con el frío en enero, volver otra vez a salir, un confinamiento, salidas. Esto es lo que tenemos que tener presente todos y tratar de evitar precisamente cumpliendo todas las instrucciones. Y, por supuesto, las empresas tienen que garantizar la seguridad de todos, tienen que garantizar el 1,5 metros de distancia, tienen que garantizar la limpieza de todo el material informático, el teclado, de todo, absolutamente de todo, son ellos los que lo tienen que garantizar. Y, por supuesto, luego nosotros, personalmente, quedarnos en casa hasta que nos digan, no sé si será el 26 de abril o no, y los que tenemos que salir, evidentemente, tener cuidado y luego cuidado al volver a casa, respetar y exagerar la higiene, lavarnos las manos continuamente con agua y con jabón, que al principio se decía mucho y que ahora yo estoy viendo que se da por sabido, pero que conviene recordarlo. Hay que recordarlo, pero Jesús, una pregunta únicamente. ¿Qué diferencia hay entre rebrote y pandemia? Bueno, sí la hay. Vamos a ver, pandemia es en lo que estamos ahora mismo. Estamos en lo que estamos ahora mismo. Y el rebrote estábamos hablando de cantidades mucho más pequeñas. Vale. Y el rebrote, no, el rebrote puede ser que estemos saliendo, ahora mismo aquí estamos saliendo ya, que como digo, ojalá que sea a partir del 11 de mayo, salimos. Pero si salimos y nos confiamos y nos relajamos y no cumplimos las instrucciones, claro que puede haber otro pico de contagios y si eso aumenta suficiente, los gobiernos tendrán que tomar la decisión de volver otra vez a un confinamiento de un mes, mes y medio o 2 meses. Volverían a bajar las cifras y otra vez. Por tanto, esto es lo que tenemos que evitar. Tenemos que tener muy presente que cuando salgamos todos tenemos que ser especialmente responsables. Nuestra vida, desde luego, no va a ser la misma que vivíamos en diciembre o en enero. No va a ser la misma. Tenemos que acostumbrarnos a la separación. Yo sé que esto para nosotros, los españoles, los mediterráneos, es muy complicado. Difícil. Muy pero complicado. No, de momento, abrazos y besos cuando nos veamos, no. Bueno, pues vamos a ver, sigue pendiente Jesús de esta charla. Yo sí quiero preguntarle a Juan Ramón. Juan Ramón, en el desconfinamiento, es que te lo tengo que preguntar, va a ser esencial disponer de grandes cantidades de mascarillas. Los farmacéuticos se han convertido en estos días ahí un poco en no sé si en víctimas,
de prácticas abusivas por parte de los proveedores de mascarillas. Yo me he encontrado incluso situaciones de farmacéuticos que te dicen, mira, es que una mascarilla se vende a 10 céntimos, las estamos vendiendo a €1 y yo me niego a venderlas porque el cliente piensa que yo me estoy aprovechando. ¿No se podría regular el precio de las mascarillas cuando se está hablando de que para salir a la calle va a ser necesario tener una mascarilla? Bueno, esa es nuestra propuesta, así se lo hemos trasladado de nuestra organización colegial nacional al Ministerio, lógicamente que regule el precio de coste y de venta, si es posible, como si se... ¿Estarían dispuestas las farmacias a vender las mascarillas sin margen de beneficio? Ya lo hemos planteado. Desde nuestro Consejo General hace 3 días se ha planteado que estaríamos dispuestos a eso. Y no solo eso, sino te voy a dar un avance de lo que... ¿Y qué hace falta para que eso ocurra? Para dispensarlas en la farmacia a beneficio cero. Nada. O sea, que tengamos ganas de hacerlo. Otra cosa que lo que planteamos nosotros, que esto es un recurso escaso que ahora mismo tiene mucha utilidad, no solo el tenerla, sino el usarla bien, porque usarla mal a lo mejor nos conduce al efecto contrario, que es lo que estamos viendo estos días en la pandemia. ¿Qué es lo que estamos planteando desde la farmacia? Que esto se meta en la prescripción electrónica, como un medicamento más, y que sea también accesible al paciente que no tiene recursos. O sea, que en función de la TSI, que ahora mismo está establecido en función de las rentas, que este bien que es escaso en estos momentos, pues hay un prescriptor que en función de una serie de criterios lo prescriba, se adquiera en la farmacia y nosotros ya hemos dicho que no queremos margen de beneficio en esto. O sea, que lo damos a precio de costo, que aquí el papel fundamental lo tendría el gobierno. Tendría que buscar algún mecanismo, una gran central de compra donde los agentes puedan ir a comprar a un precio determinado y ponerlas en el mercado de ese precio. ¿Usted cree que eso va a suceder y va a suceder en poco tiempo? Yo lo que sí te puedo avanzar que nosotros ya esto el lunes lo vamos a poner en marcha de forma privada, no dentro del canal de prescripción electrónica, pero sí con un mecanismo que hemos diseñado que estará terminado mañana, y todas las mascarillas que lleguen a nuestras cooperativas van a estar a disposición con una serie de requisitos y sobre todo para que no haya copio tampoco, donde se va a saber cuántas se lleva cada persona. Eso es importante saberlo porque va a pasar al final como... Esto es mucho más importante que el papel higiénico de los supermercados, evidentemente mucho más importante. Y lógicamente informando, porque vamos a ver, lo que estamos viendo ahora, los farmacéuticos nos molesta mucho, que se están repartiendo mascarillas, pero mal. Se están cogiendo por delante, se están contaminando las mascarillas. O sea, que encima que hay pocas, se utilizan más. Cuando hay un recurso escaso, la forma de repartirlo tiene que ser eficaz y lo más eficiente posible, porque si no, no se consigue el objetivo. Jesús quería hacer una puntualización sobre este asunto y ahora voy yo con Basilio porque también le quiero preguntar por los test masivos, esos que se hacen. Dinos, Jesús. Bueno, solamente una puntualización, porque lo ha dicho Juan Ramón muy bien. Te quiero dar fe de ello. Yo llevo trabajando con el Consejo General de Farmacéuticos y el Colegio de Madrid desde el principio y la solución es bien sencilla, es acabar con el negocio de tanta y tanta gente que se está aprovechando del miedo y la incertidumbre de todos los españoles. Se acabó la historia. Yo ya le propuse al Gobierno hace ya 3 semanas que las mascarillas debían de darse gratis, total y absolutamente gratis, con la tarjeta sanitaria, como acaba de decir nuestro presidente del Colegio de Las Palmas. Es que esa es la solución. Es un mecanismo para evitar el contagio, tiene que ser gratuita con la tarjeta sanitaria. Pero si al final el Gobierno dice que no se puede económicamente, al menos que se dé en las farmacias con un precio fijado por el Gobierno para que nadie haga negocio y que cada uno paguemos el porcentaje que pagamos por cualquier medicamento y que las personas que no pueden, evidentemente, lo vamos a pagar entre todos. Y claro, apuntar que dar unas mascarillas no es dar un panfleto, lo siento. Es verdad, lleva razón nuestro presidente. He visto que se entregan así según van pasando. No. La mascarilla se debería entregar en un sobre cerrado o abierto, pero con un documento dentro explicando cómo y cuándo se debe de utilizar. Y por supuesto no se puede coger la mascarilla como se está viendo en todos los reportajes. Otras medidas de desconfinamiento, Basilio, deben esperar hasta que se tenga esa macroencuesta epidemiológica de los test masivos. ¿Son esos test la clave central para tomar decisiones? Son fundamentales. Los que nos dedicamos a la ciencia siempre miramos qué es lo que ha pasado en otros sitios. Y los sitios de éxito, Corea, Singapur, Véneto, incluso Portugal,
ha sido como consecuencia de que un sistema que se empleó ya en 1960, cuando la vacunación de la viruela, es el sistema de círculos que se llaman, es decir, es los test a todo el mundo y cuanto que dé un positivo, el entorno de ese positivo tienen que tener test, aparte de aislamiento y así sucesivamente. Eso es una cosa que es imprescindible, pero para eso se tiene que tener una red bien organizada, porque lo que no se puede, lo que está sucediendo ahora, yo no sé cómo van a hacer los test masivos, porque los test masivos que los van a llevar a los 4 hospitales que están funcionando en Canarias, es que asfixian a los hospitales. Es decir, estamos hablando que ahí tiene que haber una red de laboratorios funcionando, haciendo, porque todo eso lleva un tiempo, estamos hablando de muchas personas a analizarse y tienen que ir todos los resultados al mismo sitio donde desde ese centro se controla las personas que están enfermas, las que no lo están, las que dan positivos, las que dan negativos, sobre todo los positivos sin síntomas, ya lo dijo antes Jesús, porque los positivos sin síntomas son una fuente de contagio constante y ahí está el secreto, ahí ha estado el secreto de los éxitos que hicieron los que empezaron desde un principio haciendo lo que llaman test masivos, que yo estoy oyendo que se están haciendo, que se van a hacer, que se están haciendo y yo todavía no veo lo que es y eso es importantísimo. Otra de las medidas, Basilio, que se ha planteado el gobierno para el desconfinamiento es empezar con los niños, empezar que la gente pueda salir a hacer deporte manteniendo cierta distancia, pero todavía duda si hacerlo de una manera distinta en función de la comunidad autónoma, en función del territorio, es decir, a un ritmo diferenciado porque cree que eso podría generar más problemas que soluciones. ¿Ustedes qué opinan? La verdad es que no lo sé. Yo soy más por la labor de una educación sanitaria, de todos los procesos que tiene que hacer cada persona en la vida cuando se va a incorporar. Cómo tienen que utilizar la mascarilla, cómo tienen que ponerse, cuántas veces hay que cambiarla, cómo tienen que lavarse las manos, la distancia, por el amor de Dios, déjense de empujar en la cola del supermercado, tiene usted que estar al metro y medio, 2 metros, aunque estés dando la vuelta a la esquina. Es decir, todo es lavarse las manos continuamente, los geles, esos geles que algunos llevamos en el bolsillo, hidroalcohólico, lo llevamos en el bolsillo cuando estamos haciendo algo o cuando vemos que a alguien tal, mire, le importa, ponga y se lo da, que eso es barato. Y además, también la farmacia, algunas las están regalando y otros lo están buscando que salga al menor precio posible. En eso la farmacia y la profesión farmacéutica con las cooperativas y tal están haciendo una labor importante, pero hay que apoyarlos, pero sobre todo acompañado de una educación sanitaria importantísima. No puede ser, como se quejaba a mi hijo el otro día, que es farmacéutico, que decía, papá, se va otra vez a levantar esto, porque yo estoy viendo en mi barrio cómo la gente está saliendo despreocupada porque ya pueden salir. No pueden salir a trabajar y solo algunas personas, los demás no pueden salir, podrán ir a la panadería o podrán ir a la frutería, pero los demás tienen que mantener las normas. Y eso es un peligro tremendo, lo ha dicho Jesús, lo pensamos todos y en eso hay que tener un cuidado tremendo. No, es verdad que el 95% de la población se está portando bien, pero hay un 5% de la población que a lo mejor ya no es un 5, sino que es un 7, que se va relajando a medida que pasan los días. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Antes de irnos a la publicidad, sí me gustaría hacer una nueva parada en Madrid antes de despedir a Jesús. Jesús, una última cuestión hoy que nos has acompañado y que nos has explicado un montón de cosas. ¿Crees que después de todo esto del desconfinamiento saldremos reforzados de alguna manera? Está claro que el mundo no va a ser el mismo que el que teníamos hace 2 meses, pero ¿saldremos reforzados o debilitados? ¿Tú qué opinas? No, yo creo que vamos a salir reforzados total y absolutamente en muchas cosas. Además, ha dicho algo ahora Basilio importantísimo, que es la educación sanitaria, la educación para la salud de todos. Mira, yo termino, no os quito mucho tiempo, tengo al rey, es decir, que ya hemos ganado la batalla. Aquí tenemos al rey y vamos a salir reforzados. Yo creo que sí, mira, vamos a mejorar nuestros valores humanos, por supuesto que sí. Vamos a valorar mucho más el tiempo, vamos a valorar mucho más la familia, porque valoramos las cosas cuando nos falta. Y los que estamos, por ejemplo, como en mi caso, casi ya 2 meses sin ver a los nietos, estás deseando, lo valoras muchísimo más. Hay que valorar a todos los trabajadores, pero a todos, no a los trabajadores del sistema sanitario, a todos. Hoy habéis hecho un reportaje maravilloso que habéis puesto en valor el trabajo de tantas y tantas personas, conductores, transportistas, las personas que se dedican a la higiene, a la limpieza de las ciudades. Pero cuidado porque hace falta
que exista un cambio en la estructura de la sanidad pública. Es decir, los políticos tienen que entender que esto es una lección de humildad, políticos y gobernantes. Tienen que cambiar la estructura de la sanidad pública. No puede ser la misma que en enero, seguro que no. Y por tanto la sanidad pública tiene que trabajar conjuntamente con la sanidad privada. Las residencias geriátricas, que podemos hablar largo y tendido, hoy no hay discusión, deben de pertenecer al sistema sanitario, no al social, sino al sociosanitario, y por tanto tienen que depender de las consejerías de sanidad. La salud pública, que en un momento se descentralizó a todas las comunidades, hemos visto el error. La salud pública necesita estar centralizada. Cada comunidad autónoma no puede tomar unas decisiones como está ocurriendo todavía, porque no hay un mando único de salud pública. Y por supuesto va a salir reforzada, cómo no, la salud laboral. La salud laboral, que ha sido siempre la cenicienta en los hospitales o en las propias empresas, como ha dicho nuestra compañera de comisiones. Vamos, la salud laboral fundamental. Y, en definitiva, como ha dicho Basilio, la educación para la salud. Quiero agradecer a los farmacéuticos el gesto que han tenido de decir, como han dicho ellos, como ha dicho el presidente, ni un solo céntimo de beneficio. Y, por tanto, desde aquí les digo a todos los que están intentando hacer negocio, se acabó el negocio de las mascarillas. Se acabó, porque se van a dar gratis con toda seguridad y a precio cero, porque los farmacéuticos han dicho que no quieren ganar. Pero fíjate, el último es que yo creo que el aprendizaje fundamental es que hay que reindustrializar España. No puedo entender cómo España tiene que ir a un mercado chino a comprar mascarillas, a comprar test, cuando tenemos tantas industrias textiles que se podrían poner a hacer mascarillas para todos, cuando tenemos una industria farmacéutica potentísima que se podría poner a diseñar los test y que tiene posibilidades, o lo que se ha hecho con SEAT de otras empresas que han cambiado su estructura para poder fabricar respiradores. Esa es la reindustrialización de España. No podemos seguir dependiendo de un mercado persa que tiene su localización en China. Bueno, pues Jesús Sánchez Martos, clarito, habla. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche otra vez. Pues muchas gracias. Y ya sabes, jaque al virus. Quiere ser el rey, pero no lo va a ser. Jaque al virus. jaque al virus, gracias Jesús. Nosotros vamos a ir un segundito a publicidad. Hemos tocado toda la parte sanitaria de esta pandemia, ese jaque al virus. Pero ahora vamos a ver la otra parte, las consecuencias económicas de todo esto que se está produciendo. Las cifras son, la verdad, que preocupantes. Se habla de una caída del PIB a nivel de España del 8%, en Canarias del 28%. Llevado a términos económicos, 12.000 millones de euros. Le vamos a preguntar al economista, a Esther Martín, también le vamos a preguntar sobre qué futuro económico nos espera. ¿Nos podremos levantar de todo esto cuando termine el desconfinamiento? Volvemos en 3 minutos. Seguimos en directo en Fuera de Plano, en Televisión Canaria. Son las 11:25 de la noche. Seguimos en directo hablando de esta pandemia del coronavirus, cómo hacer frente a la parte sanitaria de la que ya hemos hablado y cómo hacer frente ahora a esa parte económica. El Fondo Monetario Internacional ya ha avisado que nuestro país va a ser uno de los más afectados por esta crisis, por esta pandemia. En España nos enfrentamos a una caída del Producto Interior Bruto, fíjense, de más del 8% y una cifra de desempleo que podría elevarse hasta el 21%. Lo peor, Wendy, buenas noches de nuevo, es que en Canarias esos datos, esas malas previsiones que se dan para España podrían ser mucho peores. ¿Cómo salimos de esta situación? Es la pregunta. Esa es la pregunta que se hacen empresarios, trabajadores del sector turístico, autónomos. Lo cierto es que la caída en picado de la economía ha provocado un shock sin precedentes. Se ha dado dos factores a la vez. Por una parte, se interrumpe la oferta con el cierre de los negocios y por otra parte se desploma la demanda porque no consumimos. Ante esta situación inédita no hay ningún manual para arreglarlo. Todos son teorías, dependiendo de cuánto dure la crisis sanitaria y cuándo podamos volver a retomar la actividad. Para explicar los diferentes escenarios de la reconstrucción hay una auténtica sopa de letras. Comenzamos con la recuperación en V, que supone que a esta caída vertiginosa le sucederá una recuperación
también rápida, pero no parece que esta sea la opción más probable. Otro de los supuestos lo representa la U, es decir, una recuperación más lenta después del gran desplome. Por esta fórmula apuestan algunos economistas que la vinculan a un próximo desconfinamiento y que la consideran la menos buena. La siguiente letra que visualiza las consecuencias de este parón sería la L. Con ella, al descenso de la actividad le seguiría un amplio periodo de estancamiento, por lo que este escenario sería uno de los peores. También la W está prevista. Esta posibilidad supondría que después de la caída habría un amago de recuperación, pero daría lugar a otro desplome coincidente con un rebrote de la epidemia. Y luego otra recuperación, una opción que nos lastraría a largo plazo, pero que no es descartable. Sin embargo, el mayor consenso de los economistas apunta en estos momentos a un escenario representado por el logo de la marca deportiva Nike. Se trata de ir poco a poco retornando a una economía estable hasta llegar a la punta de la curva más larga y que será pues, cuando la economía recupere el nivel previo a la crisis. Una reconstrucción que muchos expertos comparan con la que sucedió a la Segunda Guerra Mundial. Y tal es así que gobiernos y organismos internacionales preparan soluciones inéditas y creativas ante la gravedad de la situación. Entre ellas destaca la llegada del helicóptero del dinero que ya han puesto en práctica países como Estados Unidos. Es figuradamente dinero caído del cielo y funciona así. El Banco Central de un país o el Banco Central Europeo, en el caso de la zona euro, imprime dinero para entregárselo a los ciudadanos. En el caso americano, su gobierno acaba de aprobar la entrega de un cheque de $1.200 a todos sus ciudadanos con rentas inferiores a $75.000 al año. O el de Hong Kong, que ha pagado en efectivo 1.100 euros a cada uno de sus habitantes. Una fórmula atrevida que cada vez gana más adeptos porque aseguran que la situación lo requiere y destacan sus ventajas. Permite aumentar el consumo, reactivar la economía y no genera nueva deuda en empresas y familias. Sin embargo, otros expertos alertan de los peligros de este helicóptero porque puede provocar un exagerado aumento de los precios y sobre todo se plantea cómo implementarlo en un territorio tan diverso como Europa. ¿En qué países? ¿En qué sectores? ¿Y cuánto dinero se abonaría? Soluciones inéditas, alternativas que también se plantean, Miguel Ángel, lo estamos viendo en la zona euro. ¿Es factible este helicóptero del dinero y esta manera un poco de ayudar a las familias? Yo desde luego no te lo sé contestar, la verdad que la medida es inédita, pero hay quien sí la puede contestar y le vamos a trasladar la pregunta porque es muy interesante todo lo que acabas de contar, son medidas inéditas, muchas gracias Wendy, y le vamos a trasladar esa pregunta a una economista que está con nosotros, a Beatriz González López Valcárcel, que es doctora en economía, es experta en economía de la salud y miembro además del comité científico que asesora al gobierno de Canarias en esta pandemia. Muy buenas noches, Beatriz, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Acabamos de ver, Estados Unidos entrega 1.200 euros a cada ciudadano para reactivar la economía. Son acciones contundentes, conforme a la gravedad de la crisis, una contundencia de las acciones que reclama el Fondo Monetario Internacional. ¿Debe Europa, y esa es la pregunta que nos hacemos, aplicar también el instrumento de esa figura que hemos denominado como el helicóptero del dinero? A ver, el helicóptero de dinero, lo primero, en Estados Unidos, bueno, lo ha dicho Wendy, ¿no? No es a todas las familias, es a las familias por debajo de un umbral de renta de $75.000 y además se le da $500 adicionales pues, si tienen hijos, ¿no? Mira, este invento del helicóptero es de los años 70 y lo inventó Milton Friedman, que era un economista de derechas, es el que hizo el plan de Chile, por ejemplo, ¿no? Por tanto, digamos, se enfoca no como una solución para favorecer la equidad y evitar la pobreza extrema de las personas que se quedan sin sustento, sino como una solución del sistema capitalista para mantener la demanda y, por tanto, la capacidad de compra, es decir, un estímulo por el lado de la demanda. A mí me recuerda un poco a lo que pasó con la solución de inventar la seguridad social, que fue Bismarck en la Alemania pues,
digamos, hace más de un siglo, ¿no? Como solución para dar cobertura sanitaria a los trabajadores cuando se ponían enfermos. No era una, digamos, dádiva generosa a los trabajadores, era una solución para reproducir la fuerza de trabajo y tenerla disponible para trabajar y manteniendo unos salarios bajos, ¿no? Entonces, esto es lo primero que hay que entender, ¿vale? El helicóptero es una política de demanda y es una política, digamos, en principio, para casos extremos, de tirar de la máquina de hacer dinero, y ese dinero hacerlo llover en helicóptero. Claro, en Europa, ¿qué pasa? Que tenemos una moneda única, el euro, pero tenemos una situación muy diferente entre países, tanto por el impacto de la crisis del COVID-19 como por el nivel económico de base de cada país y como la diferencia de cultura entre el norte y el sur, que es una quiebra, una falla que se ha abierto con esta crisis, ¿no? Entonces, a mí me parece muy difícil que se haga un helicóptero en Europa. Sí. Y en cambio, sí que se han aprobado este $500 millones de euros con 3 tipos de políticas de ayuda para esta crisis, ¿no? Beatriz. Yo creo que la solución europea... Sí, perdón. No, termine porque... Yo creo que la solución europea me da la impresión de que más por el helicóptero, que lo veo muy difícil de implementar, lo veo más por las 3 medidas que ya se han tomado y tal vez por una deuda mancomunada, por unos coronabonos, digamos. Beatriz, usted junto a otros autores acaba de publicar un informe donde asegura que en la salida de esta crisis viral deben atenderse evidentemente las vidas amenazadas ahora por la epidemia, pero que también debemos garantizar, asegurar esos medios de vida futuro. Antes se lo preguntaba José Miguel de otra manera, ¿cómo se conjugan esos dos factores? Hombre, pues hay gran incertidumbre, ¿no? Y desde luego va a requerir soluciones imaginativas y va a requerir, digamos, de alguna manera reinventarnos, ¿no? Va a requerir también mucha solidaridad, no hay duda, ¿no? Hoy venía un artículo que a mí me gustó mucho en Financial Times, firmado por un premio Nobel de Economía, que es Amartya Sen, ¿no? De origen indio, pero que está en Harvard. Entonces, Amartya Sen hoy nos recordaba que en realidad durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Reino Unido tenía tantas penalidades, en esa década fue cuando los malnutridos del país mejoraron más y la esperanza de vida aumentó más en el país. Aumentó 6 años en esa década y solo había aumentado 1 año y medio en la anterior. Y eso fue por una solidaridad entre todos que se repartieron los alimentos con cartillas de racionamiento y no según mecanismos de mercado, no según el precio, que entonces podrían solo acceder a ellos pues los ricos, ¿no? Entonces, de algo tan grave como fue la Segunda Guerra Mundial, fíjate lo que salió. Salió el Sistema Nacional de Salud británico, que se creó en el año 48, en la plena posguerra, ¿vale? Salió el Estado del Bienestar. O sea, de estas grandes crisis salen también grandes cambios para mejor de la humanidad. Y yo es lo que quiero un poco, pues, llamar la atención sobre este hecho, ¿no? Que quizá de esta crisis también podamos acabar reinventados para ser una sociedad mejor y más justa también. Hablando, Beatriz, de cambio de patrones, usted ha dicho que esta crisis, lo ha dicho en las últimas semanas, va a cambiar patrones de consumo y de producción, acelerando la digitalización, pero usted también advierte que con todo ello se van a quedar fuera de juego grupos de población vulnerables que correrían en ese caso un claro riesgo de exclusión. Exactamente, claro que sí. O sea, algo que ya estaba ocurriendo tendencialmente, pero a una velocidad más o menos de crucero, que es la digitalización, ¿no? Y el comercio electrónico. Ahora, de golpe, la gente ha descubierto lo cómodo que es comprar por Internet. Entonces, todo ese pequeño comercio, que es un tejido empresarial que estaba vivo, a lo mejor a raíz de esta crisis sale muy maltrecho y muchos pequeños negocios acabarán cerrando. Simplemente por esta evolución, digamos, por el lado de la demanda, ¿no? Que se va a unir al problema de la crisis turística que inevitablemente vamos a tener, ¿no? Entonces, claro, un problema tan, digamos, sistémico, porque va a ser un problema sistémico,
que va a afectar a una gran parte de la población, solo se puede afrontar con medidas también sistémicas, ¿no? Y no con pequeños parches. Beatriz González López Valcárcel, muchísimas gracias, experta en economía de la salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche, por haber estado en directo en Fuera de Plano. Vale, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por esas aportaciones, José Miguel, de economista a economista. ¿Cómo se prevé la recuperación? Bueno, quien piense que va a ser una única medida y así de sencilla, pues obviamente ya le podemos decir que está equivocado. Es decir, la realidad es muy complicada, no esta, sino la realidad es muy compleja, y todas las realidades complejas también necesitan de medidas multidireccionales. En este caso, obviamente, el implementar dinero, inyectar dinero de forma directa a las personas genera inflación. Eso es algo que sucedió ya a lo largo de la historia de la economía y ahora sucedería algo similar, y sobre todo por lo que decíamos al principio, la heterogeneidad de determinados tipos de regiones en donde las condiciones de partida no son idénticas para todos. A partir de ahí hay que mutualizar la responsabilidad. Yo creo que hay dos conceptos importantes que hay que mantener ahora. Primero, la responsabilidad individual y la proactividad. Es decir, lo que se ha notado, y lo podemos experimentar en estos días, es que aún somos demasiado reactivos. Es decir, la crisis sanitaria ya está descontada, como diríamos los economistas en el ámbito de los mercados, ya está descontada, ya nos han dicho qué es lo que hay que hacer para minimizar sus efectos. La crisis económica está por venir, pero ya sabemos que va a venir, o el 27 de abril o el 12 de mayo. Por lo tanto, hay que allá incorporar medidas, que las hay, es decir, esto de que hay que inventar nuevas medidas. No, las medidas están. Lo que pasa es que hay que combinarlas de formas diferentes y hay aspectos que se pueden ya plantear para que ese 27 de abril o ese 12 de mayo, personas que se verían, por ejemplo, desprotegidas por esos expedientes de regulaciones temporales de empleo por causa de fuerza mayor, no los tuvieran ese día. Es que le voy a preguntar a Esther precisamente porque el Fondo Monetario Internacional, estábamos dando a Esther los datos hace un instante, advierte que el paro en España podría alcanzar casi el 21%, pero claro, es que en Canarias partimos del 20%, con lo cual la tasa estaría, ese fantasma que planea, esos nubarrones que planean, son bastante peores, sobre todo porque además el empleo va vinculado al turismo, que en estos momentos estamos en cero. Estamos ante una bomba de relojería social. Sí, y tendremos que actuar, como bien decía José Miguel, ya. Tal vez incluso estamos un poquito tarde aquí en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué hay que hacer, Fer? Bueno, yo con el máximo respeto, creo que a corto plazo, liquidez para las empresas, liquidez para los autónomos, para que les permita seguir. Luego un sistema de protección social por parte del Estado, para las empresas, para los empleos y los salarios. Aquí no cabe otra vez tirar a salarios a la baja y seguir empobreciendo a la clase trabajadora. Hay que proteger también a las personas desempleadas y sobre todo este tránsito. Una vez que finalice el estado de alarma, con él concluirá los expedientes de regulación de empleo temporal por fuerza mayor. Y entendemos que tendremos que ser capaces de articular que esas empresas que no puedan retomar su actividad al 100% y que por lo tanto sus plantillas no se puedan incorporar a la totalidad, puedan hacerlo de forma paulatina y evitar despidos. Y tendremos que articular herramientas para que esto sea factible. Un ERTE se va a convertir en un ERE y un ERE se va a convertir en un concurso de acreedores. Eso es a menos que pongamos las medidas, a menos que hoy y el digamos Estado que garanticemos que eso no va a Pero pasar. todo eso que está proponiendo Esther, ¿crees que es viable, que es posible? No, por supuesto. Es decir, los expedientes de regulación de empleo no los hemos inventado con la crisis del coronavirus. Los expedientes de regulación de empleo por causas de fuerza mayor ya existían. Lo que sí, afortunadamente, hay medidas como la de garantizar una prestación por desempleo sin tener la antigüedad para ello y mantenerla durante ese momento. Sí, ahora bien, el día después no hay una causa de fuerza mayor, por lo tanto hay que darle esa cobertura. Ahí es donde comentaba que está el problema. Una vez finalice el estado de alarma, concluirán los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor. Y lo que tenemos que exigir al gobierno es que le dé cobertura a esas personas trabajadoras que van a ser imposible que se reincorporen al 100% a sus puestos de trabajo, para que el Estado cubra una parte de esa protección, para que las empresas puedan ir recuperando liquidez y que existan los menos despidos posibles. Y por supuesto aquí pues, va a pintar muchísimo la Unión Europea. La Unión Europea y la cobertura que le dé a sus Estados miembros, sobre todo a los que peor lo están pasando. El presidente Sánchez ha propuesto
algo parecido al Plan Marshall y es fundamental. O sea, se está poniendo en cuestión la supervivencia de Europa y Europa da un paso adelante y le da cobertura a la mayoría social, sobre todo España, que somos los más perjudicados, o estamos ante una ruptura inminente. Hay mucha gente que nos está viendo en casa ahora mismo y que dice, bueno, me estoy jugando el trabajo, porque es verdad que estoy en un ERTE, espero, confío en que la empresa, me mantenga el salario, pero va a haber rebaja de salario y están pensando, ¿y me van a rebajar el salario? ¿Se sale de esto rebajando el salario de los trabajadores o hay garantía suficiente de que los trabajadores van a poder mantener su nivel salarial? Bueno, tendremos que ver cada caso concreto, eso es por fruto supuesto, de la negociación colectiva, claro. Sí, y ahí estaremos en la negociación entre las partes, entre patronales y sindicatos, primero para mantener el empleo, veremos las casuísticas de cada situación, pero a nivel generalizado nos posicionaremos en contra de una rebaja de los salarios que en nuestra comunidad autónoma son de los más bajos de todo el país. Solo detrás nuestra se encuentra Extremadura y que por lo tanto no puede ser una alternativa. Porque si queremos activar la economía tenemos que hacerlo con condiciones de trabajo estables, dignas y con salarios que nos permitan como mínimo subsistir. Porque ya en Canarias, en cuestiones salariales, no estamos como para tirar cohetes, como para que estas fuesen una de las medidas. El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, declaraba esta misma semana que tenemos una urgencia inexorable, evidentemente, de recuperar la economía, porque si no, moriremos, no de coronavirus, sino de pobreza. Por eso desde el Gobierno de Canarias se está insistiendo en la necesidad de llegar a pactos con todas las fuerzas políticas para sacar adelante a esta archipiélago. Vean lo que decía esta misma semana. Que lo hagamos desde el consenso o las mayorías de las administraciones implicadas, que somos nosotros, Gobierno de Canarias, Cabildos, Ayuntamientos, Gobierno de España y Unión Europea. Y por eso todos tenemos que echar, como digo, una mano. Es absolutamente necesario un gran pacto por la reconstrucción, un gran pacto en Canarias por la reconstrucción. De que vamos a mantener los servicios públicos, de que vamos a ayudar a los autónomos, de que no vamos a permitir que esos 200.000 trabajadores de los ERTE se vayan al desempleo, se vayan al paro, sino que vamos a pelear por mantener, yo diría, el ritmo vital de la economía canaria con recursos públicos, y para eso sí que necesitamos un gobierno de España sensible con Canarias, un gobierno de la Unión sensible con España y en cualquier caso unidad entre nosotros. Presidente del Gobierno de Canarias, que hablaba esta semana en el Parlamento, y vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que lo hacía anoche en esta casa en una entrevista que le hacía a nuestro compañero Paco Luis Quintana. Esther, ¿qué opinas de este posicionamiento del Gobierno de Canarias? Es que creo que no hay otra alternativa. Por una cuestión de responsabilidad, aquí todas las fuerzas políticas, los agentes económicos y sociales tenemos que ir a una. No podemos trasladar la imagen que lamentablemente se está trasladando en el Gobierno de España con la oposición, cuyas propuestas son banderas a media asta, crespones negros y intentar derrocar a un gobierno legítimamente constituido, les guste más o menos. Lo que toca ahora mismo es una unidad de acción para solventar de la mejor manera esta crisis económica que es brutal, que puede arrastrar con miles de puestos de trabajo. Y para eso necesitamos responsabilidad política. Es fundamental. Le pregunta a José Miguel, pero también Basilio, que es científico, y Juan Ramón tienen opiniones al respecto, pueden intervenir. Ellos han intervenido antes en la parte sanitaria, pero le doy a José Miguel. Si algo ha caracterizado a Canarias en los últimos años es el alto grado de la concertación social. Y en situaciones relativamente normales de cierta recuperación, en estos momentos no creo que nadie esté en contra de ese posicionamiento, además que es totalmente necesario porque aquí no se trata de repartir beneficios, aquí se trata de repartir dolores, porque los van a ver y muchos. A partir de ahí, esto ya el mensaje está dado, ahora lo que hay que ponerse es a funcionar desde el momento cero. Desde el 15 de marzo ya tenemos modelizaciones de cuál va a ser el descalabro de la economía en relación al número de semanas que van pasando, mediante media. Bueno, pues a partir de ahí es incorporar ese tipo de medidas. Eso sí, frente común, frente al Estado, pero no nos olvidemos que aquí también en Canarias tenemos muchas medidas que se puedan tomar, que llevar a cabo para dar esa protección. Primero la de liquidez a las empresas y después también desde el punto de vista de incrementar la productividad colectiva de la administración, o sea, de la empresa, de la economía privada y de la administración propiamente pública. Bueno, yo coincido con casi todos ustedes. Vamos, el primer problema que tenemos a corto plazo es la liquidez. Eso a nadie se le esconde. Pero, claro,
lo que va a condicionar, desde mi punto de vista, que yo no tengo pocos conocimientos de economía, la economía va a ser el desconfinamiento. El desconfinamiento hay que hacerlo como esta partida de ajedrez que estamos jugando, muy bien pensado. Muy bien pensado para no entrar en picos de sierra que pueda estar rompiendo. Pero la duda que yo tengo, eso ya no está pensado. Es que eso es lo que más me preocupa a mí como economista. Si está pensado... Que no esté pensado a día de hoy, a una semana de vista, es que eso es lo que a mí me preocupa como economista. Si está pensado, debería transmitirse o informarlo o pactarlo con los agentes sociales. Mi opinión, el desconfinamiento hay dos formas de hacerlo y además tiene que ser diferenciado en función de cómo afecte a cada zona. Puede ser por zonas o puede ser por grupos de personas. En Canarias tenemos el típico ejemplo donde se pueden hacer las dos cosas. Tenemos zonas que no han sido afectadas, con lo cual el desconfinamiento puede ser de forma diferente. La Graciosa, ninguna persona afectada. El Hierro, contados con los dedos de la mano. Y tenemos zonas de grandes núcleos de población, de alta densidad de población, donde el desconfinamiento no puede ser, tiene que ser por grupo de personas y seleccionado. ¿Y qué criterios hay que tomar ahí para el desconfinamiento? Pues lo que han hecho los chinos y los coreanos, ver quién está inmunizado, quién transmite y quién no transmite. ¿Cómo se hace eso? Con test masivos. ¿Qué es lo que hay que poner encima de la mesa? Recursos. Pero, como bien dice, esto ya tenía que estar pensado. Estamos una semana vista del levantamiento de la alarma. Usted se maneja en ese ámbito científico, en ese ámbito... ¿Qué tal? Y sonríe nada más, pero no dice nada. ¿Por qué? No digo nada porque, bueno, yo estoy fuera ya casi de juego. Es decir, yo soy una persona que ya estoy jubilada, que lo que sí tengo son algunos conocimientos y experiencia porque me conozco de esto y hay cosas que yo veo que van contrario al sentido común. Pero eso es fácil decirlo desde fuera, lo difícil es decirlo gobernando. Tomar las decisiones gobernando es lo complicado, por eso soy tan respetuoso con las decisiones que se toman, incluso con las que no me gustan. Yo creo que lo que ha dicho Juan Ramón es fundamental, es decir, se tiene que organizar una buena red. Y una red no es una o dos personas, sino una red para que poder saber exactamente quién está en condiciones de estar en la sociedad sin ningún problema, porque o ya la pasó o tienes los anticuerpos que te indican que tienes protección, que no eres capaz de transmitir a los demás. Eso es fundamental, es decir, saber a quién tienes que dejar confinado para evitar que contagie a los demás. Para eso son fundamentales, porque los portadores sanos están ahí, es decir, y se sabe que hay un porcentaje importante que no padece ningún síntoma, pero que tiene el virus y lo puede transmitir, y eso solo se sabe con test serológico, solo se sabe. Y así todo, hay un número importante que se van a escapar, pero eso hay que hacerlo. Si no se hace, volvemos otra vez a lo que explicó antes Jesús, que empezó a hablar de que puede venir un pico y vuelve otro, viene para arriba, y eso produce un desconcierto descomunal. Bueno, lo que está claro es que los científicos están de acuerdo. Vamos a hacer una mínima pausa, nos queda todavía un poquito de debate, porque fíjense, para tratar un tema muy importante, y es que hasta ahora convivíamos con 15 millones de turistas, 15 millones, 16 millones de turistas cada año, turistas que se han esfumado de la noche a la mañana. ¿Cómo vamos a poder remontar todo eso? Lo vemos justo después de la publicidad, es apenas un minuto, así que no se muevan de sus asientos que volvemos enseguida. Lo decíamos hace un instante, si el impacto del coronavirus en el sector turístico español es importante, en Canarias podría llegar a ser desastroso. En las islas, un 35% de nuestra economía depende directamente del turismo, el 75% del PIB depende del sector servicios, o sea que es casi el triple de la media nacional. El panorama es sombrío, y para arrojar algo de luz a toda esta situación, a qué es lo que puede suceder, tenemos al otro lado del teléfono al economista y al experto en turismo, Antonio Garzón. Don Antonio, muy buenas noches. Disculpe la hora en la que nos ponemos en contacto con usted, pero nos parece importante. Muchas gracias por atendernos. Muy buenas noches, gracias a ustedes. Don Antonio, el Gobierno de Canarias ha planteado que las islas se conviertan en un laboratorio turístico mundial de seguridad para poder emerger de esta crisis reforzado. ¿Usted está de acuerdo?
Sí, totalmente de acuerdo, entendiendo laboratorio como pionero en seguridad turística, no como un experimento, porque lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. En todo esto hay que tener en cuenta 3 factores. Ya Canarias tiene un prestigio muy alto sanitariamente. El segundo sería que turísticamente somos un destino maduro profesional. En Europa saben que hacemos las cosas bien. Y el tercero es que somos Europa, somos un destino en Europa. Y ya estas 3 cosas juntas ya hacen que realmente se espera de Canarias una estrategia de seguridad a la altura de su reputación sanitaria y turística, ¿no? Al hilo de esa reputación de la que usted habla, usted ha llegado a asegurar que al sector le toca hacer ahora mismo la mayor inversión de la historia, además en el menor tiempo nunca visto, y que durante 2 décadas se quedaron muchos deberes por hacer y que esos deberes ahora son urgentes. Yo le pregunto de manera más concreta, ¿en qué dirección habría que plantear esas inversiones? Sí, correcto. En las inversiones me refiero a las públicas, porque ahí es donde no se ha invertido o se ha invertido poco en los últimos 20 años. Las privadas, sobre todo alojamientos, se ha hecho mucho, los hoteles están renovados. El que no, pues evidentemente ahora es el momento para renovar y habría que darle las ayudas, tramitación de licencias, etcétera, y muchos tendrán que adaptar sus alojamientos al tema del COVID. Pero lo que me refiero son a las inversiones públicas en infraestructura. Esa sería esencial ahora, hacer los deberes que no se han hecho en los últimos 20 años y hacerlos potenciando segmentos, especialmente dirigidos a segmentos. Por ejemplo, pongo 3 ejemplos. El segmento de los mayores es nuestro principal segmento en la temporada de invierno. Se pueden hacer rehabilitaciones enfocadas a ellos, paseos, ascensores a la playa, bancos, que hay destinos que apenas tienen bancos, siendo nuestro esencial segmento. Y además potenciar otros segmentos que han ido en decadencia, como el turismo de los jóvenes, potenciar los jóvenes y las familias, ¿no? Por ejemplo, a través de la potenciación del ocio nocturno o el ocio acuático, ¿no? O sea, infraestructuras ahora es un tema esencial. Suena extraño en épocas cuando tenemos un gasto público muy fuerte soportando a empresas y familias, pero esa inversión ahora es más necesaria que nunca. Esa sería, según usted, la manera de reinventarse, de anticiparse a las expectativas de seguridad del cliente, dicho de otra manera, de captar más reservas sin llegar a parecernos a un hospital. ¿Esa sería la manera, lo que usted está apuntando? No, es una manera complementaria, Luego, aparte, hay que transmitir la seguridad. Hay que hacer a través de destino o de alojamientos pues todas las medidas de seguridad necesarias. Sobre todo a los alojamientos le toca una parte importante, porque en un hotel pues se toca en todas las secciones. Las 2 más importantes serían la habitación, en el departamento pisos, cómo limpiar. ¿Cómo se pueden preparar los hoteles para eso, Antonio? Sí, pues exactamente en este sentido, con todos los procedimientos en alojamiento, en el buffet tenemos otro punto crítico que es el buffet. Quizás ya no es suficiente con un hidrogel antes de que los clientes toquen las pinzas y cambiar las pinzas a menudo, sino habrá que ir a un buffet asistido donde alguien del personal le pone la comida, o un buffet show cooking al 100%, donde detrás del buffet alguien pone la comida, o incluso un servicio 100% a la carta. Pero en todo esto es importante el nivel de seguridad, que no sea demasiado poco, pero tampoco demasiado pasarse, porque entonces se perdería el disfrute vacacional. Si el hotel parece un hospital, entonces tenemos el riesgo de perder al cliente. Usted ha hecho otro planteamiento bastante llamativo en estas semanas, y es que las asociaciones de agencias de viajes de Canarias y Baleares han planteado que la actual subvención estatal del 75% que hemos conseguido los canarios para poder viajar a la península se aplique también al resto de ciudadanos españoles peninsulares, para intentar incentivar este mercado. Sin embargo, usted lo que plantea es otra postura distinta, que es una subvención directa al vuelo. Sí, evidentemente el nuevo planteamiento de Baleares y Canarias de aplicar el 75% a ambos es más atractivo y más potente. Es un incentivo más potente. Lo que hay que ver es primero si es financiable y en su caso sería un parche a corto plazo
pero sin duda atractivo, que podía ser hasta octubre o hasta diciembre. Por eso sí conlleva el peligro de que en este caso casi el 100% de los pasajeros, tanto residentes como peninsulares, estarían subvencionados, lo cual quiere decir que ambos tienen el mismo umbral del dolor del precio, y esto equivale que se puede tirar con el precio más para arriba, que de todas maneras las aerolíneas van a tener que aumentar los precios en la fase de inicio, porque el poner en marcha la flota lleva sus costes de entrada. La medida que yo proponía es canalizar la subvención de otra manera, una subvención directa a la aerolínea, que se le podría aplicar después por una medida más, digamos, sostenible en el tiempo, ¿no? Antonio, hay una pregunta que es la última, de verdad, se lo prometo por la hora de la noche, que es las 12 casi, que no me resisto a hacerle. Usted es un estudioso de los mercados turísticos, competidores además de Canarias. Esta pandemia no está afectando solo a nuestro archipiélago, sino que es a nivel mundial, a nivel global. ¿Nos puedes contar cómo es la situación ahora en esos destinos turísticos competidores de Canarias y decirnos si nosotros estamos en mejores o en peores condiciones que esos competidores para recuperar turistas después de la pandemia? ¿Qué debemos hacer en Canarias? Bueno, en principio la situación es la misma. Viven la misma incertidumbre que nosotros. No saben cuándo se reactivará, pero con el agravante que en la mayoría de todos los destinos del Mediterráneo su temporada alta es la de verano. Y si se acaba el verano, se acaba su temporada alta y se pueden meter en un problema económico bastante grave sobre países, por ejemplo, como Grecia, que viven, el turismo es muy importante. Nuestra situación es mejor, sin duda, dentro de lo grave que es la situación, es mejor por los factores que decía antes también, nuestra reputación sanitaria, en nuestra temporada alta en invierno. Lo único que no podemos dormirnos, porque nuestros competidores, muchos de ellos están acostumbrados a levantarse de crisis parecidas de grave. Por ejemplo, Egipto, recordemos los atentados de Luxor, y se levantaron, y así varias veces. Están acostumbrados a parones y mientras tanto no duermen, renuevan infraestructuras, renuevan hoteles y preparan estrategias. Entonces tenemos que ir en la misma dirección. Antonio Garzón, un auténtico placer haberle oído y haberlo tenido hoy, esta noche, en directo en Fuera de Plano. Sus opiniones nos ayudan a tener una visión bastante más amplia de todo lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Traigo el debate a la mesa. Más inversiones que nunca, hay que hacerlas y en el menor tiempo posible. José Miguel, ¿es la manera de recuperar el sector? Es parte de la manera y además anticipándonos al resto de destinos. Hoy una parte, si se quiere hablar en términos positivos, es que al menos esto nos afecta absolutamente a todos, es decir, a todos los sectores económicos primero, obviamente aquellos que dependen del sector servicio con mayor profusión, pero todos los destinos turísticos. De ahí que el primero que se incorpore, porque obviamente la gente no va a dejar de viajar. Es decir, yo personalmente no soy tan optimista como que dice que esto va a generar un mundo mejor. Yo creo que esto es algo que nos va a transmitir mucha prudencia y a medio plazo volveremos al mismo sistema que teníamos con anterioridad, creo yo. Probablemente esté equivocado, pero es la percepción histórica, de bagaje histórico que uno tiene. Y a partir de ahí, obviamente lo que te tienes es que reposicionar. Y lo más que puede vender Canarias, que siempre lo ha vendido, son sus intangibles, que es la seguridad en todos los sentidos y después la calidad del destino, desde el punto de vista del servicio. Y a partir de ahí, obviamente, políticas de precios se ha visto que no es la mejor de las opciones, porque hay otros destinos que lo van a vender mucho más barato, pero desde esa perspectiva es seguridad y calidad. Y obviamente parte de la calidad es el nivel de inversiones que puedas tener en tu Pues cojo la percha de lo que está contando José Miguel y le traslado la pregunta a Basilio, a Juan Ramón, a Esther. Canarias quiere convertirse en un laboratorio turístico mundial de seguridad y reabrir, evidentemente, con todas las garantías sanitarias, que es lo que estaba hablando José Miguel. Aprovechar ahora para implementar medidas, protocolos y equipamientos es lo que hay que hacerlo en materia de protección en el sector turístico. Vamos a ver, en lo que se refiere a sanidad, la seguridad sanitaria es fundamental. Y eso, una de las cosas que vimos cuando en Fuerteventura se nos metió el mosquito, que nos duró menos y nada porque estuvimos rapidísimos, inmediatamente. Bueno, primero recibimos todos los insultos por parte de la gente del turismo que no se pueden imaginar. Sacha, que estaba entonces de director general, recibió todas las rociadas del mundo porque dijimos que había un mosquito, pero creo que había otra forma que decirlo,
Y entonces empezaron a venir las presiones para bajar los precios de hoteles y demás, porque ya hay un problema. Y no había habido ni un solo caso de dengue, ni de Zika, ni de fiebre amarilla, ni de nada. Por lo tanto, la seguridad sanitaria es fundamental. Y ahí es fundamental el trabajo de salud pública. Por lo tanto, esa seguridad es básica. Luego, si quieren, les explico el concepto que tengo yo de lo que está pasando con la salud pública en general, no en Canarias, en general. Y es que es la hermana pobre de la sanidad. Y entonces solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y eso es tremendamente grave. Por lo tanto, hay que reforzar tremendamente la salud pública. Y aquí hay unos profesionales fantásticos en controles de aguas, en controles ambientales, en 50.000 cosas que hay en la salud pública que son fundamentales. ¿Tenemos más ventaja que otros destinos a la hora de reabrir ese mercado con mayores garantías sanitarias? Bueno, cada vez que se plantea un problema hay que hacer un análisis DAFO, como dicen, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Yo creo que Canarias ahora mismo, si bien tiene las mismas amenazas que el resto de agentes, pero tiene más fortaleza. Y si tiene más fortaleza es posible que tenga más oportunidades. Más fortaleza, pues ya estamos coincidiendo todos en la mesa. Tiene un sistema sanitario seguro, tiene una calidad hotelera que podrá adaptarse fácilmente a las nuevas necesidades y, en fin, habrá que corregir algunas debilidades, por supuesto, y habrá que hacer algunas inversiones públicas o privadas o del tipo que sea, pero habrá que vender la marca Canarias como destino seguro. Eso es fundamental a la hora de recuperar este turismo que hemos perdido. Esther, una de las cosas que más preocupa sin duda cuando se habla del turismo, de ese turismo cero en estos momentos, es verdad que estamos hablando de la necesidad de recuperar esa seguridad sanitaria, pero hay un montón de gente que trabaja, el 35% de nuestro PIB viene del turismo directamente, el 75% del sector servicios. Hay mucha gente que dice, voy a perder mi puesto de trabajo. ¿Qué hacemos con todos esos trabajadores? ¿Se pueden reconvertir de alguna manera? Yo creo que podrán ir entrando de forma paulatina, incorporándose a sus puestos de trabajo, y en eso es en lo que se tiene que trabajar o ya se tendría que estar trabajando. Coincido con Canarias como destino turístico de calidad y sobre todo de seguridad, y es algo que debemos explotar. Ahora bien, tenemos que seguir hablando de potenciar la conectividad aérea. Es totalmente indispensable. Porque es que, nos guste o no, estamos donde estamos, a 1.400 kilómetros del primer punto de la península. Por lo tanto, si no tenemos conectividad, poco podemos hacer. Tendremos que hablar también de que se reduzcan, como mínimo, las tasas aeroportuarias y luego aprovechar esta situación para diversificar un poquito la economía. Desde Comisiones Obreras hemos realizado una serie de propuestas en esta línea que estoy exponiendo, pero también a lo mejor recuperar dentro del sector primario, del sector agrícola, tierras que ahora mismo están en desuso, que sea una oportunidad incluso para los jóvenes, las personas jóvenes que puedan comenzar a trabajar en el sector agrícola, intentar hacer algún tipo de coordinación entre el sector primario, el industrial, incluso el hotelero. Una economía circular que potencie nuestra producción autóctona. Evidentemente, el sector turístico es lo que mueve la economía de Canarias, ¿no? Y es lo que tenemos que seguir potenciando, pero podemos ver una oportunidad y diversificar un poquito más. Aprovechar y que esto sea, como digo, pues a lo mejor una oportunidad para avanzar, fortalecer nuestro sector turístico y ver otras posibilidades que tenemos en nuestra tierra. Lo que venía a decir Jesús Sánchez Marto desde Madrid, salir reforzados, aprovechar para salir reforzados que sea una oportunidad de todo esto. Me gustaría seguir hablando, pero no tenemos tiempo para más. Empezábamos a las 10:05 de la noche, son las 12:07 minutos, son 122 minutos de programa hablando del coronavirus. Seguro que los volveremos a llamar. Muchísimas gracias, Basilio Valladares, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, José Miguel González. Muchísimas gracias, Esther Martín. Muchísimas gracias, Juan Ramón Santana, por habernos acompañado. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado esta noche con nosotros y analizar las consecuencias sanitarias y económicas de esta pandemia, de esta crisis que nos ha tocado vivir. Volvemos la semana que viene con más información. Gracias por su compañía. Buenas noches.